El protagonista de esta historia es un chico aficionado con los mangas, pero no cualquier manga, le fascina en especial aquellos en los que hay personajes aparentemente debiluchos, pero en momentos cruciales revelan un poder abrumador. Este quiere ser como esos personajes que esconden sus habilidades, por lo que en sus tiempos libres se dedicó a ayudar a las personas sin ser notado, así como empujar el carro de una señora sin que ésta se enterara, y así siguió ayudando a la gente durante 10 años, sin ser descubierto, hasta que en un fatídico día, un camión acabó con su vida. Luego de la tragedia, este despertó en un campo abierto, y frente a él, una diosa le informa que ya lo había estado esperando. Nuestro protagonista no comprende qué estaba sucediendo, a lo que esta diosa le cuenta que ella junto a otros dioses lo han estado esperando, ya que por ser una persona de corazón noble la cual ayudó a mucha gente sin ser descubierto ni pedir algo a cambio, le concederá la opción de renacer como él quisiera, siendo un héroe, rey demonio, o incluso el rey del infierno. Pero al prota no le interesa ninguno de esos títulos. En su vida pasada ayudó a mucha gente sin ser descubierto, refrescaba a personas, limpiaba las calles, pero todo esto le parecían cosas pequeñas, y quiere aumentar de escalón. Quiere ser alguien que parezca debilucho, pero en momentos cruciales revele un poder enorme, lo que conmovió a la diosa, quien le concede su deseo, diciéndole que renacerá como un niño común, pero a diferencia de otros niños, su poder superará al de los héroes, incluso al del rey demonio. Pero si alguien descubre su poder, su corazón explotaría. Esto dejó impactado al prota, pues no tiene sentido que su corazón explote, pero la diosa no lo escucha y lo envía a su nueva vida. Desde entonces han pasado 2 años, y ahora vemos al prota frente a 5 lobos gigantes, que luego de unos momentos, acabó con 4 de ellos. El prota se da cuenta que aunque los monstruos descubran su poder, su corazón no explota. El último al ver el poder del prota decidió huir, pero es alcanzado fácilmente por el prota, acabando con el lobo de un golpe. Ahora es un chico de 9 años de nombre Yuriel, un pequeño niño huérfano de bajos recursos. Decidió regresar a su casa, donde lo esperaba su hermana, quien se encontraba preocupada por el prota ya que según es muy débil y hay lobos gigantes rondando la zona, aunque aún nadie sabe que el prota ya los acabó. En un cambio de escena, vemos al prota siendo golpeado por este hombre. Se encontraba furioso por lo débil que aparentaba ser el prota, pero se encontraba feliz, pues nadie descubrió que él acabó con los lobos. Vive junto a otros huérfanos en la casa de este hombre al que llaman director. Estos deben trabajar duro para ganarse un plato de comida, aunque muchas veces junto a todos los huérfanos ayudan a la gente del pueblo y estos les agradecen con comida, pero esa comida siempre se las roba el director y ellos se quedan con la miseria, lo que siempre molesta al prota. La hermana del prota por suerte había tomado unos huevos a escondidas para repartir entre todos los chicos, pero al ver lo delgado que se encuentra el prota quiere darle el suyo, a lo que el prota se niega. Pero luego de que insiste, se logra escuchar un gruñido de su estómago pidiendo comida, lo que la dejó avergonzada. El prota cuenta que desde que llegó a este mundo le fue muy difícil sobrevivir como un huérfano, ya que la gente lo golpeaba y menospreciaba, pero un día se encontró con una niña de cabello rojo llamada Ela. Lo llevó con el director para que aunque el director sea mala persona, tenga un techo donde comer y dormir. Estos tenían la esperanza de entrar a la academia y comer mucha comida, prometiendo que todos saldrían adelante juntos, pero esos deseos se caerían cuando al día siguiente el director anuncia que alguien adoptaría a Ela. Se encontraba muy triste, en cambio, los demás se alegraron por ella, pero esta no era la única noticia, ya que el director también les informa que el prota sería sacrificado al dios lobo. Ela se sorprende al escuchar eso, quedando horrorizada. Le reclama al hombre, pues prometió que cuidaría del prota si ella era adoptada. Esto no le importó al director, quien le dice al prota que los lobos no han atacado más debido a los tantos sacrificios que han hecho al dios lobo, ya que le gusta la carne joven, pero lo que en realidad pasaba es que el prota acababa con esos lobos, pero aún así muchos niños habían sido sacrificados. Ella sigue protestando muy furiosa y asustada por el prota, a lo que el director prepara un puño para golpearla, pero se detiene diciendo que no puede dañar a la mercancía, pues aparentemente esta chica no había sido adoptada gratis, pero además, tipo también le dice que eventualmente los otros niños también servirán como sacrificio. Ahora vemos al prota sentado preguntándose si debe encargarse del dios lobo o simplemente irse a escondidas,
pero en ese momento llega Ela, quien sorprende al prota por su corte de cabello. Esta se cortó el cabello para simular al del prota. Esta quiere intercambiar de lugar con el prota. Este se niega, preguntándole si sabe a qué se refieren con sacrificio, a lo que ésta le dice que sí, ya que el anterior sacrificio había sido su hermano menor. Esto dejó impactado al prota, a lo que ésta le cuenta que luego de la muerte de su hermano, ésta encontró al prota, y al verlo tan parecido a su hermano algo hizo que quiera ayudarlo, y es por esa razón que quiere intercambiar lugares, pero en ese momento el director aparece con un cuchillo. Este se sorprende al ver el cabello de Ela, pues ahora ya no le sirve como mercancía, por lo que al ver que quería intercambiar lugar con el prota la toma del cuello, comenzando a lastimarla gravemente. El prota se encontraba paralizado sin saber qué hacer, pero al ver el sufrimiento de Ela se decide a utilizar su poder para defenderla, pero su corazón le comienza a doler, advirtiéndole que si revela su poder, le cobrará factura. El prota se encontraba en una posición muy difícil, pero mientras tanto el director le cuenta a Ela con una sonrisa que él es el dios lobo, ya que él es el encargado de desvivir a los sacrificios para dárselos de alimento a los lobos, pero además, pudo hacerse algo de dinero vendiendo el relleno de su hermano. Aclaro que lo digo de este modo porque como saben YouTube es algo sensible, pero siguiendo, el viejo continuó hablando sin darse cuenta que Ela ya había dado sus últimos alientos. El prota se encontraba devastado recordando todos los momentos con Ela, pero ya nada le importaba. Se arrepiente de no haber reaccionado a tiempo, por lo que se acerca al director y de un simple movimiento de su mano, separa la cabeza del director, enviándola a volar. Sujeta a Ela, pero para su sorpresa, esta comienza a respirar con mucha dificultad, por lo que el prota muy contento comienza a utilizar magia curativa para salvarle la vida. Ahora gracias a lo sucedido comprendió algo de su maldición. Si elimina a la persona antes de que descubra su poder, su corazón no explotará. 4 años más tarde después del incidente, vemos al prota y a Ela en perfectas condiciones. Estos fueron acogidos por la iglesia después de la muerte del director, y estos ya tenían la edad suficiente para entrar a la Academia Mágica, el sueño que siempre habían tenido, pero en cambio, el prota estaba feliz de entrar a la academia porque los últimos años solo estuvo acabando con monstruos a escondidas, pero ahora, en la academia quiere ser menospreciado para sentirse como aquellos protagonistas menospreciados que en realidad esconden un gran poder. La Academia de Magia fue fundada por la familia real para que las personas sin importar su clase social puedan asistir para proteger a las personas. Esta escuela se rige el estatus por colores. El botón azul significa que son nobles, el rojo, a la familia real, y luego podemos ver al prota y a Ela con un botón negro. Chico llamado Chris comienza a burlarse de ellos, luego se unen más nobles a burlarse, y es cuando vemos un botón de color verde pero no sabemos a qué estatus pertenece. Al prota le fascina que lo traten de ese modo, pues es lo que siempre estuvo esperando, pero Ela se enoja y se lleva al prota. Estos habían venido al examen de admisión para la academia. Los exámenes comienzan. El líder de la escuela anuncia que para la primera prueba del examen se pondrán a prueba sus capacidades de espada y magia, y este examen sería supervisado por el instructor Raunavi. Les enseña lo que deben hacer para la primera prueba, la cual es lograr cortar el muñeco, lo cual sorprende a algunos estudiantes, ya que logró partirlo a la mitad con solo una hoja. El primero en intentarlo es esta chica llamada Tien, quien antes de iniciar le pregunta al instructor si será descalificada si no logra partirlo en dos, a lo que le dice que no, ya que no tienen expectativas en que algún estudiante logre romperlo. Dicho eso, la chica golpea el muñeco pero apenas logró cortarlo. Luego siguieron otros estudiantes, quienes lograron llegar hasta la mitad del muñeco. Luego llegó el turno de Ela. Muchos de los nobles se burlan creyendo que solo está perdiendo el tiempo, pero el prota la alienta y sabiendo que ahora debe proteger al prota, no solo corta el muñeco, sino que logra partirlo en dos, sorprendiendo a todos los presentes. Esto sorprendió incluso al instructor, pues en medio del muñeco fue puesta una pared mágica la cual solo puede ser destruida fortificando la espada con magia, la cual eso es difícil incluso para los adultos, pero Ela logró hacerlo inconscientemente, por lo que demuestra que tiene un gran talento. El siguiente fue el prota. El instructor se pregunta si tendrá un gran talento como su hermana, pero al golpear el muñeco, solo logró cortarlo muy poco profundo, lo que hizo que las burlas hacia él se intensifiquen.
haciendo que el instructor note que él no tiene talento comparado con su hermana. Ahora tocaba la prueba mágica, la cual estaría dirigida por esta instructora, la cual les explica que todos usarán la varita que tiene en su mano para dar en el blanco. Uno de los chicos menciona que no puede usar magia, a lo que la instructora le dice que no se preocupe, ya que aunque no puedas usar magia, la varita creará magia de agua. Dicho eso, el primer participante es Chris, quien logra dar perfectamente en el blanco. Luego le tocó al prota, que al momento de tomar la varita, Chris la tira, pues le dan asco los campesinos como el prota, pero esto solo lo hace emocionarlo más, por lo que toma la varita y se prepara. Este tenía la intención de fallar a propósito, pero al momento de utilizar magia, esta sale como un chorro enorme, sorprendiendo a todos los presentes, incluso a la instructora, además de que el prota rompió la varita por accidente. Incluso el prota se sorprendió por lo que había sucedido, y el de cabello naranja comenzó a divulgar que la varita se encontraba rota, ya que no es posible que un campesino tenga un maná más poderoso que los nobles, por lo que todos comenzaron a pensar lo mismo, pero mientras tanto, el prota se encontraba tranquilo ahora que logró pasar desapercibido. Un rato más tarde, la prueba de magia termina, y el líder de la academia les informa que para la siguiente prueba deberán cazar en equipo y traer los molares de algún monstruo tipo oso. Los equipos fueron seleccionados según el color del brillo de sus botones. A Ela le tocó el equipo rojo junto a la princesa, pero en cambio el prota no recibió ningún color, por lo que creyó que no obtuvo equipo, pero luego se da cuenta que otros dos chicos tampoco tienen color, por lo que ese debe ser su equipo. Estos creen que no ganarán, podrán pasar la prueba, pero luego de unas palabras de aliento de parte de todos, estos renuevan sus esperanzas en pasar el examen, pero rápidamente las pierden, pues durante el examen los vemos corriendo de un monstruo. Una vez lo pierden, estos comienzan a pensar en un plan para derrotarlo. El prota podría eliminarlo fácilmente, pero con ellos dos presentes no puede hacerlo. Al de lente se le ocurre que lo único que necesitan son sus molares, por lo que tiene un plan en mente. Este saca una especie de sobre y se lo entrega a la chica. Este sobre contiene vino tinto, y los monstruos tipo oso son muy sensibles a ese olor, por lo que al momento en el que el oso ataque a la chica, estos tomarían sus molares, pues menciona que ese monstruo cuando come no se mueve sin importar qué. En ese momento el prota lo toma del brazo preguntándole si es necesario que la chica pierda la vida, a lo que éste le dice que si quieren pasar la prueba es lo necesario. El prota se niega rotundamente, a lo que éste le dice que esa chica fue abandonada por su familia, ya que al ser extremadamente débil comparada con el talentoso de su hermano no les importará si muere, pero el prota sigue negándose a seguir ese plan, por lo que el de lentes arroja el vino tinto sobre el prota y la otra chica, haciendo que el oso reaccione al olor y se dirija directo a estos, haciendo que la chica entre en pánico, pero por otro lado, el prota solo sonríe. Mientras el monstruo se acercaba, la chica no planea perder la vida en ese lugar, por lo que utiliza su magia para lanzar cuchillas de viento hacia el oso, pero estas no le afectaron en lo absoluto. Este sabe que ya no tienen oportunidad, pero al menos quiere salvar al prota, quien fue quien la defendió del de lentes, por lo que lo manda a volar con su magia. El oso se encontraba a punto de alcanzarla, pero la chica cae y se desmaya repentinamente, pero antes de que el monstruo la alcance el prota logra salvarla. El de lentes ya había huido, por lo que el prota podrá usar su poder, por lo que un golpe acaba con el monstruo. Ahora que ya todo había terminado planea tenerle una trampa al de lentes, pero no sabe dónde se encuentra. Por otro lado, el equipo de Ela se encontraba siendo atacado por el de lentes junto a otros dos de clase inferior. Estos quieren acabar con todos los nobles, confesando que han usado a los osos para acabar con nobles. El de cabello blanco se notaba tranquilo y muy seguro de sí mismo. La princesa le ordena que los capture, por lo que éste les lanza unas cuchillas de viento, acabando con 3 de ellos, pero estos responden con vino tinto para atraer monstruos, pero con la magia de la princesa esta logra endurecer el vino tinto antes de que cayera en el chico. Al ver eso el de lente se corta el brazo para atraer a los osos, siendo seguido por los otros dos, haciendo que 4 osos aparezcan. Ela se sorprende al verlos, pero el de cabello blanco los acaba de un solo corte muy fácilmente, sorprendiendo a Ela por las habilidades de este noble. Luego de un rato,
estos atan a los estudiantes. El de cabello blanco le pregunta al de lentes por su hermana, a lo que éste con una sonrisa les dice que a estas alturas ya deben haber sido devorados por aquel oso. Esto impacta a el noble y a Ela, por lo que la princesa rápidamente le ordena al noble llamado Riki que corra al lugar donde se encontraba su hermana y el prota. Ela también planea ir, pero la princesa la detiene diciendo que solo estorbaría, ya que si ellos fueron devorados, el vino tinto debería haber atraído a más de 20 osos, lo cual no es problema para Riki, pero si debe protegerla a ella también, no podrá hacerlo. Una vez Riki llega al lugar, puede ver a su hermana inconsciente con el diente del oso, y a un lado puede ver a un chico con un casco, el cual obviamente es el prota. El prota en realidad estaba esperando al de lentes, y Riki al ver el botón de color negro cree que pertenece a aquellos de clase baja que quieren acabar con los nobles, por lo que sin pensarlo ataca al prota. Pero este detiene el golpe muy fácilmente, lo que sorprende al chico. El prota trata de explicarle que él no pertenece a aquel grupo, a lo que éste le lanza una poderosa cuchilla de viento, pero el prota logra esquivarlo, sorprendiendo nuevamente al noble. Este ahora se dirigió a su hermana, creando un escudo de viento a su alrededor. Este menciona que le cree, por lo que se presenta como Riki quien sirve al espíritu del viento. El prota se presenta con el nombre de Yuri Seungun, pero aún después de hablar, Riki se encuentra furioso por el estado de su hermana, y le pregunta quién la dejó en ese estado, a lo que el prota le dice que fue él, pero al intentar explicarle este parece ya no poder controlarse, comenzando a liberar una gran cantidad de poder. El prota al ver que ya no puede razonar con él decide lanzarse al ataque. Riki cree que podrá golpearlo, pero al atacar, el prota lo esquiva dejando una especie de reflejo, apareciendo detrás del chico, dejándolo inconsciente de un golpe. El examen de ingreso por fin terminó. Este chico comienza a resumir lo sucedido en el incidente, mencionando que aquellos que fueron aprisionados por la princesa, se está llevando a cabo una investigación. Además, uno de los presentes no le parece bueno el examen de este año, ya que hubieron muchos de clases inferiores, lo cual la instructora de magia se enoja por su comentario, pero el líder de la academia los detiene y el chico de cabello marrón menciona que este año solo fueron aprobados 25, y entre esos, 10 fueron los que más destacaron. Aquí vemos el ranking de la prueba. La princesa en el primer lugar, Riki en segundo. Este se preguntaba dónde se encuentra aquel que lo dejó inconsciente, pues sí o sí debería haber aprobado. Los siguientes puestos no son muy importantes, por lo que nos saltaremos hasta el puesto 6, quien fue Ela, y en el puesto 5 se encontraba el de cabello naranja, quien se encontraba furioso por haber quedado atrás de una campesina. Por otro lado, la hermana de Riki pasó raspando en el top 24, pero en cambio, el prota reprobó el examen. El prota se da cuenta que no se esforzó lo suficientes pero felicita a Ela por haber aprobado en el top 10, pues escuchó que los que quedan en el top 10 tienen beneficios, pero esta le dice que no se reclutará, y que volverá a intentar el examen el año siguiente, ya que ellos prometieron entrar a la academia juntos. Pero por otro lado, la instructora de magia se encontraba furiosa porque el prota no aprobó el examen, diciendo que él debería haber aprobado, a lo que el instructor de esgrima le dice que el prota no pudo ni siquiera llegar a la mitad del muñeco, pero la instructora le protesta diciendo que el prota tiene un gran potencial. Por otro lado, el de cabello naranja se encontraba burlándose del prota por no haber pasado la prueba, haciendo que el prota ya no se aguante las ganas de golpearlo, pero en ese momento alguien llega anunciando que una persona más fue aprobada, y ese es el prota, en la especialización de magia. Esto sorprendió tanto a los nobles como al prota, pues todo se debe a que la instructora de magia mencionó que el prota tiene un talento tan grande como para explotar la varita del examen, pero no solo eso, logró detener su poder a tiempo para no causar desastres, lo que demuestra que tiene un control absoluto de sus habilidades, con las cuales, si logra refinarlas, podría superar incluso a los puestos número 1 y 2. El profesor pelirrojo cree que no se merece ser admitido por ser campesino, pero la instructora de magia protesta en su contra diciendo que lo más importante son las habilidades del estudiante, pero en ese momento el director detiene la discusión y decide aceptar al prota como un estudiante de admisión especial especializado en la magia, pero si a medida que pasa el tiempo no demuestra los resultados esperados, será expulsado inmediatamente. Por otro lado, el prota y su hermana se encontraban saltando de alegría,
pero en ese momento Ricky se le acerca al prota mencionando que aquel chico que lo dejó inconsciente tiene la misma estatura que el prota entra en pánico, pero Ricky recuerda la prueba nefasta de esgrima del prota y cree que es imposible que sea él, por lo que se retira, dejando extrañada a Ella, pero tranquilo al prota. Al día siguiente, los estudiantes que quedaron en el top 10 de la prueba junto al prota quedaron en las clases avanzadas. El prota y su hermana entran a su clase y aquí presentamos a toda la clase: Ceruti, primer puesto; Ricky, segundo puesto; Sia, cuarto puesto; Mu, quinto puesto; Jade, tercer puesto; Hina, noveno puesto; Goliath, décimo puesto; Ella sexto puesto; Raizo octavo puesto, y quinto puesto quedó este chico de cabello naranja. Este se cree superior a Raizo por estar en un mayor puesto, por lo que comenzaron a discutir. Y así, el prota y su hermana fueron a sentarse, y este chico llamado Jade se les acerca para felicitar a Ella por estar en la misma clase que él. El prota nota como el chico quiere ganar puntos con su hermana, y luego Jade le pregunta al prota si son hermanos, pero el prota le confiesa que realmente no son hermanos biológicos, lo que aparentemente molesta al chico, pues ahora lo ve como la competencia, haciendo que el primer día de clases sea un escándalo. Luego de las clases, resulta que las verdaderas clases comenzarían mañana, por lo que ahora vemos a estos dos aparentemente paseando, cuando para su mala suerte se topan con un par de nobles de segundo año indignados por permitir que dos campesinos estén en la clase avanzada. Ella saluda al grandote muy respetuosamente, pero a este le da asco que tengan el mismo uniforme que ellos, por lo que le ordena a Ella que se quite la ropa. Esta queda sorprendida, y este se lo repite a gritos e intenta topar a Ella por la ropa, pero el prota se interpone, aunque el grandote no puede moverlo ni un centímetro, lo que lo sorprende demasiado. En ese momento aparece Jade, quien le grita al grandote que se detenga, pero este no obedece, y en su lugar golpea muy fuerte a Ella, haciéndola caer, dejando a Jade muy sorprendido, y al prota muy furioso. Ahora vemos a esta chica, quien es la heroína. Esta se hará cargo de la clase avanzada. Estos hablan de los interesantes estudiantes este año, pero en especial el prota y su hermana. La heroína entiende que hayan admitido a Ella, pero no puede decir lo mismo que el prota, ya que Ella demostró tener talento innato, siendo capaz de impregnar la espada con maná inconscientemente, a diferencia del prota, quien no ha demostrado nada aún, a excepción de las palabras de la profesora de magia. El director tiene confianza en que hizo lo correcto en aceptarlos en la escuela, y en ese momento la heroína le informa al director de la pelea que se está llevando a cabo frente a su ventana. El director decide parar la pelea, pero la heroína le pide que espere. Volviendo a la pelea, luego de que el grandote golpeara a la hermana del prota, Jade decidió interferir. El prota se suelta y sujeta a su hermana. El grandote se encontraba sorprendido, pues en ningún momento soltó al prota. Nuestro protagonista notó que aquel chico la golpeó impregnado su puño con maná. Este quiere destrozarlo, pero no puede revelar su poder, por lo que primero prioriza curar a Ella, por lo que la cura rápidamente, para luego encargarse del grandote, ya que según sus palabras, tiene un método para que no descubran su poder, pero este acto sorprendió incluso a la heroína, dejando a todos los chicos del lugar completamente sorprendidos. Ahora que Ella ya estaba curada, este ya estaba listo para demostrar su método que desarrolló para que no descubran su poder, pero al voltear, notó que todos estaban temblando. El prota no comprende, y Jade le pregunta cómo lo hizo, dejando extrañado al prota, pues resulta que normalmente a un mago al usar curación, le toma alrededor de 5 a 15 minutos curar a una persona, pero incluso los sacerdotes más experimentados les toma 5 minutos, y el prota curó a su hermana instantáneamente. Esto dejó impactado al prota, pues no tenía ni idea, mientras que por otro lado vemos al grandote furioso porque el prota demostró algo sorprendente como campesino, y al Jade también furioso por no haberse podido lucir frente a Ella. En ese momento aparece repentinamente la heroína para parar la pelea. El prota aparentemente ya se había dado cuenta que lo estaban observando, pero por otro lado, la heroína deja notar una sonrisa, pues ahora sí le parece interesante el prota. Luego, todos fueron distribuidos a sus dormitorios. El prota se encontraba sorprendido por todos los lujos, pero por otro lado, su hermana se encontraba triste, pues jamás imaginó que el prota fuera tan talentoso, lo que significaba que puede ser admitido en un lugar genial en el futuro, lo que los hará separarse.
pero luego se anima diciendo que no se quedará atrás, y así terminó el día. Al día siguiente, la heroína se presenta como su profesora. Esta comienza a explicarle los beneficios de pertenecer a la clase avanzada, tales como la comida, dormitorios de lujo, incluso todas las instalaciones de la academia, pero también les pide que no se relajen, pues si sus notas bajan a medida que pase el año, serán degradados a las clases ordinarias, y de esa manera, continúa con la clase. La profesora presenta un problema matemático, a lo que el de cabello marrón se asusta, y le dice a la heroína que no necesitan aprender matemática, ya que él quiere aprender magia para el combate, a lo que la heroína le dice que para ser fuerte, también necesitan tener conocimiento y les da un ejemplo práctico, diciendo que para aumentar esa llama que ha creado con maná, normalmente usarían más maná para potenciarla, pero en el caso de que no tengas más maná, lo mejor es utilizar magia de viento, y así de esa manera esta crea un tornado de fuego, sorprendiendo a todos, dejando muy en claro que el conocimiento es muy importante. Ahora todos se encontraban haciendo un examen inicial, el cual, solo 3 obtuvieron nota perfecta, la princesa, el chico de cabello largo, quien se le burla a Chris, pues menciona que una vez al mes se actualizan las posiciones de la clase avanzada, y probablemente este aumente. La tercera persona que sacó nota perfecta fue el prota, sorprendiendo a todos, aunque era obvio, ya que este menciona que en su otra vida fue un estudiante aplicado de un colegio privado, y esos problemas matemáticos, tan simples podría resolverlos mentalmente. Una vez dadas las notas, la profesora les entrega un emblema a todos, las cuales sirven para tener acceso a todo en la escuela, incluso comida especialmente preparada para la clase avanzada, por lo que el prota y su hermana no perdieron el tiempo y luego de la clase fueron a comer. Luego de la comida, la siguiente clase sería de caza de monstruos. Esto influenciará mucho en sus notas, ya que si les va mal, es muy probable que desciendan a las clases ordinarias, pero como aún son niños la heroína llamó a estudiantes de mayor experiencia para apoyar a los estudiantes, pero entre estos estudiantes se encontraban aquellos 2 que golpearon a Ella. Una vez inició la clase, estos fueron aestados en grupo, el prota fue con su hermana y Jade, y los estudiantes de apoyo fueron aquellos 2 de antes. Estos amenazan a los 3 con mentir para que bajen sus notas, a menos que hagan todo lo que ellos digan. El prota no planea dejar que sus notas bajen, por lo que se le ocurre una idea. Este le pregunta a los 2 chicos si quieren hacer una apuesta. Estos demostrarían sus habilidades, a lo que estos le responden que tendrán un combate con espadas reales, y si les ganan, hablarán a favor de ellos, a lo que estos se ponen muy contentos y comienzan, sorprendiendo a los otros 2, pues no esperaban esa reacción. En un cubo de escena, vemos a estos en medio del combate. Estos tenían la clara ventaja contra los 2 chicos. Jade primero se encarga del rubio, y el grandote se lanza contra el prota. Este lo espera muy tranquilo, pero en ese momento un monstruo aparece detrás del prota, que al momento de atacarlo, su hermana se interpone, recibiendo daño. Jade se impacta y acaba con el monstruo, sorprendiendo al grandote por haberlo derrotado de un golpe, pero vuelve a sorprenderse porque el prota curó instantáneamente a su hermana. Luego de eso, este admite que lo sorprendieron y que hablará bien de ellos, pero aunque reconoce las habilidades de todos, aún no reconoce las habilidades del prota. Ahora vemos a la heroína hablando con los profesores de segundo años, pues resulta que estos fueron los responsables de que la clase de hoy fuera de caza de monstruos, además de que ellos fueron los que sugirieron que los estudiantes de segundo año supervisen a los de primero, pero aún así decide esperar a ver qué sucede, ya que hay algo que le huele mal. Por otro lado, Jade fue llamado por este chico de segundo año, quien está en el primer puesto de la clase avanzada. Este chico quedó en primer puesto en el examen de ingreso del año anterior, pero al ser muy arrogante sus compañeros le protestaron. Por esa razón este goleó a todos los estudiantes de la clase avanzada hasta dejarlos al borde de la muerte. 3 de ellos se rindieron a este chico, por lo que continuaron en la clase avanzada, pero los otros 6 se fueron de la clase avanzada. Por esa razón en segundo año solo hay 4 estudiantes en la clase avanzada. Estos conocen la situación de la familia de Jade, pues resulta que esta familia se destaca por no necesitar utilizar ningún arma mágica, ya que poseen la habilidad de la espada demoníaca, logrando crear armas con magia, pero esta familia está en el olvido, por lo que Jade tiene la responsabilidad de graduarse de la academia en la clase avanzada. De lo contrario, sus padres junto a sus hermanas morirían.
Estos mencionan que a los altos mandos no les gusta que la academia haya aceptado al prota y a su hermana en la clase avanzada, por lo que a este le encargaron que se deshaga de ellos, por lo que le hace una propuesta a cambio de hablar bien de él para que permanezca en la clase avanzada. Ahora vemos al prota y a su hermana. Jade se encontraba llegando, este se notaba bastante impactado, este se acerca a Ella e intenta atacarla con su espada demoníaca, pero el prota logra salvarla. Pero esto solo era una distracción para dejarlos atrapados en medio de muchas espadas. Este le advierte que esas espadas están cubiertas por un alto voltaje de poder, por lo que si las tocan, es posible que ni siquiera su habilidad de curar sirva, por lo que les pide que se queden ahí por ahora. Cuando Jade regresa con el rubio, este es golpeado ferozmente, ya que este le ordenó que cortara sus extremidades. Este le aclara que los altos mandos no quieren a ninguno de ellos en la escuela. Además, le pregunta por qué se encuentra priorizando a los hermanos en lugar de a su familia, a lo que este le responde que Ella tiene un talento innato con la espada, y el prota, aunque es débil, es muy inteligente, además de que con su poder de curación podrá ayudar a muchas personas, por lo que con ellos el reino podrá prosperar. Este le da la mano y le dice que aún no es tarde, solo debe desvivirlos, ningún profesor los ayudará, ya que fueron reunidos todos para evitar que interfieran, pero este aún, recordando a su familia y sus hermanos, sabiendo que lo necesitan para salvar a su familia, se niega rotundamente. Para resumir todo lo que ha sucedido por si no lo entendieron, los de segundo año de la clase avanzada participaron en esta clase solo para desvivir al prota y su hermana, y Jade se encuentra tratando de protegerlos. Por esa razón planea enfrentarse a este chico. Este saca una daga, y menciona que lo navajeará 10 veces, y luego iría a por el prota y su hermana. Estos comienzan su enfrentamiento, y el rubio le entierra la daga una vez. Este notó que su cuerpo no logró moverse por un instante, y contraataca con unos látigos de sombra, pero este los detiene fácilmente y luego de hacer algo en el choco, vuelve a enterrarle la daga. Jade responde con lanzas de sombra, pero esto lo fue suficiente y el rubio le enterró la daga en su mano. Pero por otro lado, el prota y su hermana aún seguían atrapados. El prota cree que alguien lo está manipulando, y no cree que se trate de aquellos dos de segundo de antes, por lo que tiene un mal presentimiento. Regresando a la pelea, Jade ahora se encuentra en el suelo sin poder moverse. El rubio sigue insistiéndole a Jade que se les una y acaben juntos con el prota y su hermana. De esa manera podrá salvar a su familia, pero este le responde con los detalles de su habilidad, pues resulta que puede inmovilizar el cuerpo por 5 segundos, con un enfriamiento de 10 segundos para volverlo a hacer. Este le pregunta de qué le servirá esa información, pues ya se encuentra muy herido, preguntándole por qué se resiste solo para salvar a unos campesinos, a lo que este le responde que son sus amigos. También le dice que siente lástima por él, ya que no tiene verdaderos amigos. Esto lo hizo enfurecer, por lo que planea volver a atacarlo, pero repentinamente su daga salió volando. En un parpadeo, el prota aparece junto a Jade, quien ya lo había curado en un instante. Todos se sorprenden por la curación instantánea. El rubio ya se encontraba lo suficientemente enojado, pero el prota le ahorró el tiempo de buscarlo, por lo que se lanza contra el prota paralizado su cuerpo, pero este solo lo espera tranquilamente. Pero antes de llegar, Jade detiene el ataque del rubio. Este le dice al prota que debería haber huido, pero este le dice que no se preocupe por él, y que él ahora se encuentra con el equipo de la princesa. Este siente un alivio, pero por otro lado, el rubio se enfurece por ignorarlo y los ataca, pero antes de que logre paralizarlos, Jade crea una espada gigante para bloquear su ataque, pero aún así este logra golpearlo. Pero el prota amenaza al rubio soltando un aura amenazante, asustando a este, quien retrocede y el prota cura a Jade por el golpe. En ese momento el rubio le ordena a sus compañeros que acaben con el prota y el otro, a lo que estos se levantan muy felices por participar. Jade comienza a pensar en algo para librarse de todos ellos, y en ese momento golpea la nuca de Jade a una gran velocidad, haciendo que éste pierda el conocimiento. Los demás creen que se desmayó por el miedo, mientras que el prota le dice que desde ahora él se encargará. Por otra parte, vemos al grupo de la princesa esperando al prota, pues este les dijo que volvería pronto, por lo que al sentir un mal presentimiento la princesa cree que deben actuar. Regresando a la batalla, el rubio se encontraba corriendo, pues aparentemente el prota huyó con Jade al hombro, cuando de pronto, un enmascarando con un gran traje aparece. Claramente este es el prota,
quien utiliza esta vestimenta para cubrir su identidad. El rubio le pregunta quién es, a lo que éste se hace llamar como un genio espadachín. El rubio envía a los 3 chicos a que lo ataquen, pero luego de creer que ellos podrían, estos son enviados a volar, quedando clavados en los árboles. El rubio se sorprende, a lo que el prota le advierte que su habilidad de restricción no funcionará con él, por lo que el rubio se lanza al ataque, pero el prota detiene su daga con 2 dedos, sorprendiendo al rubio. El rubio se enfurece y comienza a atacarlo una y otra vez, pero el prota bloqueaba todos sus golpes, hasta que el prota rompe su daga. El rubio se sorprende, pero este saca una espada, mencionando que no ha usado una en 4 años. Además, nos cuentan que él realmente no es fuerte solo por su habilidad de restricción, diciéndonos que en el pasado, cuando casi desvive a 6 estudiantes, este no tuvo penalizaciones por ser una especie de genio, ya que su poder era necesario para el reino, pero en verdad, lo que realmente destaca de él, es su velocidad, y así, este atacó al prota a toda velocidad, aparentemente hiriéndole el brazo. El rubio menciona que planeaba cortarle el brazo, pero solo pudo hacerle una cortada, a lo que el prota le responde: ese vino tinto de su brazo no es de él, mientras vemos al rubio con una enorme cortada en su pecho. El rubio se espanta al ver su herida, y el prota le dice que no lo dejará ir, mientras vemos que desvaina su espada. Por otro lado, el equipo de la princesa sienten una aura extraña muy cerca. Vicky sabe que se trata de aquel enmascarado con el que se enfrentó, por lo que se dirige a toda velocidad al lugar donde se siente aquel aura. Una vez llega, ve al rubio tirado y al prota enfrente. Este le pregunta por qué se encuentra desviviendo estudiante, a lo que el prota le responde que eso no es así. Al escuchar esa respuesta, Vicky menciona que lo hará confesar, pero a diferencia de la vez anterior, esta vez utilizará el poder del espíritu del viento, por lo que comienza a liberar una gran cantidad de maná. Vicky crea muchas lanzas de viento, las cuales el prota las destruye fácilmente. Vicky ya se encontraba preparando otro ataque, y al ver eso, el prota se posiciona a toda velocidad detrás de Vicky, volviéndolo a dormir como la última vez. Luego del incidente, la clase en conjunto fue cancelada por la aparición del prota enmascarado. La heroína se dirigió a la oficina del directo a decir que alguien de alto rango debió manipular a los profesores para que atenten contra los alumnos, por lo que muy furiosa destroza la sala y le pregunta si él no tuvo nada que ver en el atentado contra sus estudiantes, a lo que el director le afirma que él no tuvo nada que ver, y que interrogará a todos los profesores en busca de alguna pista. Además, ahora deben estar muy atentos, pues al que sujeto enmascarado puede ser un gran amenaza, que incluso puede encontrarse infiltrado en la escuela. Ahora vemos al prota comiendo muy contento, pero su manera vulgar de comer molesta al de cabello naranja, a lo que el rubio le responde que él no es diferente al prota, lo que lo enfurece, por lo que comenzaron a discutir. Por otra parte, Ella le agradece a Jade por pelear por ellos, lo que sonroja a Jade, pero el prota se burla diciendo que en la mente de Ella él se encuentra primero, luego está la comida, y en tercer lugar se encuentra él, lo que lo hace enojar, comenzando otra pelea. Unos meses después un nuevo examen se llevará a cabo. El director le informa al prota que si no pasa este examen lo expulsarán, aunque no cree que el prota repruebe. Este examen consistirá en reunir 20 puntos, pero antes de explicar el examen, comienzan a explicar los rangos de los monstruos. Los de nivel 1 con los osos y tigres, los de nivel 2 son los que usan armas, los de nivel 3 son los de desastres naturales, los de nivel 4 son los que causan enfermedades, y por último, los de nivel 5. Monstruo del tiempo. El de cabello largo pregunta qué tiene que ver con los 20 puntos, a lo que éste le responde que este examen será en solitario en un periodo de 5 días para completarlo. Los monstruos de nivel 1 valen 2 puntos, y los de nivel 2 valen 5 puntos, por lo que su trabajo es cazarlos. El prota cree que como irá solo se le facilitará, ya que solo debe cazar 4 de nivel 2, pero por otro lado, esta chica pregunta cuánto valen los de nivel 3, a lo que el director dice que 20 puntos, pero si se topan con uno de esos, deben huir inmediatamente, ya que ningún estudiante es capaz de acabar con alguno de ellos, pero no deben preocuparse, ya que los profesores de esgrima y magia mantendrán a raya a esos monstruos. Además, este examen también será supervisado por la heroína, por lo que, esta vez nadie podrá interponerse. Al prota le parece muy sencillo el examen, pero su problema ahora era que habrán profesores observando en todo momento, lo que significa que no podrá usar sus poderes descuidadamente.
En ese momento el de cabello naranja se acerca para burlarse del prota, pues sabe que solo con su gran habilidad de curación no podrá eliminar a ningún monstruo, a lo que Ela le dice al prota que lo ayudará de algún modo, pero el prota le responde que no debe preocuparse por nada. El examen comienza, y todos los estudiantes fueron transferidos a distintos puntos del lugar donde se organizó la prueba. Los profesores observan a cada estudiante a través de estas esferas de cristal. Todos tenían sus favoritos, pero especialmente la heroína y la instructora de magia se fijaron en el prota. Este observa el dispositivo mágico que transmite imagen. Este se pregunta cuál es el límite de poder que puede mostrar, pues en este mundo la curación instantánea es algo muy raro, pero su corazón no sufría ningún efecto. Eso significa que su corazón explota si se excede en poder de ataque, pero en ese momento una rata gigante aparece, lo cual llega en el momento perfecto. Este usa la varita de magia de agua y lanza un gran chorro de agua. La instructora que lo veía se sorprende, aunque la rata solamente terminó mojada. El prota se da cuenta que su corazón no le duele, lo que significa que con magia de ese nivel no le hace efecto. De pronto, más ratas aparecen. Al prota le parece perfecto, pero también apareció un monstruo de nivel 2 de tipo espada, quien de un par de cortes acaba con todas las ratas. Seguido ataca al prota, que luego de impactar, los profesores se encontraban a la expectativa, pero el prota no sufrió ningún daño gracias a la curación instantánea, lo que emocionó a la instructora de magia. En otra parte del bosque, Ela y Jade se encontraban peleando contra otro monstruo de nivel 2 pero de tipo H. El monstruo los ataca, pero Jade logra bloquear el ataque. Ela ve que él solo no podrá, por lo que lo ayuda y juntos logran bloquear el ataque. A esta le quedó entumecida la mano, y cree que si el prota se topa con un monstruo de ese nivel podría tener problemas, por lo que le pide a Jade que derroten rápido a ese monstruo para ir a ayudar al prota. Estos saben que podrán ganarle, pero en ese momento, un gran viento comenzó a aparecer, sumado a unos tornados. Este es un monstruo de nivel 3, de tipo desastre natural, el cual, si se encuentran con uno de ellos, deben huir lo más rápido posible. Los profesores estaban entretenidos viendo al prota, hasta que las esferas de cristal comenzaron a agrietarse, y les avisan que 3 monstruos de nivel 3 aparecieron en distintos puntos del bosque. Estos no comprenden cómo es que un monstruo de nivel 3 apareció en el bosque, ya que se supone que solo aparecerían de nivel 1 y 2, pero aún así estos se ponen en marcha a acabar con los monstruos. Por otro lado, la hermana del prota se encontraba muy asustada, ya que no sabe qué es lo que deben hacer ahora, pero Jade la tranquiliza diciendo que los profesores llegarán pronto, por lo que solo deben evitar recibir daño, pero en ese momento ella comienza a ser elevada en el aire, pero Jade logra sujetarla mientras se agarra a su espada mágica. En ese momento el monstruo del H los atacan, pero estos logran esquivar el ataque por muy poco. Estos ahora se encontraban rodeados por 2 monstruos poderosos, pero aún así planean pelear. El monstruo del H los ataca, pero Jade crea un escudo y logra bloquear el ataque. En eso, él aprovecha y con su espada cubierta de maná logra acertar un poderoso golpe en el monstruo, aunque para su mala suerte, no logró acabarlo por muy poco. Jade corre al ataque, mientras recuerda cómo su madre le dijo que no pelee por su familia, sino por sus amigos y compañeros. Este recuerda a todos los que quiere proteger, al prota, Ela, y sus hermanos. Luego de recordar todo eso, este logra acabar con el monstruo utilizando la primera forma de su espada demoníaca, sorprendiendo mucho a la hermana del prota. Ahora solo quedaba el monstruo de viento, pero este los eleva hacia el cielo a ambos, y cuando quedaron a una gran altura, este los deja caer, pero antes de llegar al suelo, el prota llega de imprevisto, y detiene la caída de su hermana. En cambio, solo amortigua la caída de Jade haciendo que éste caiga de cara contra el piso. El prota al ver al monstruo de nivel 3 le pregunta a Jade y su hermana si quieren acabarlo entre los 3, ya que ese monstruo otorga 20 puntos, pero estos se sorprenden por la sugerencia del prota, y creen que es una locura, pero el prota en lo único que podía pensar era en esos 20 puntos. Ahora vemos qué pasó con el prota minutos atrás. Este notó que el ojo que transmitía se comenzó a romper, la rata se acerca, y el prota lo acaba de un golpe por haberse acercado mucho. Este pudo confirmar con ese golpe que ya no lo estaban viendo, por lo que ahora estos monstruos ya no le servirían de experimento, ya que el prota quería utilizar cada vez más poder hasta encontrar el límite Gue puede enseñar,
pero ahora Gue nadie lo observa, ya lo tiene caso, por lo que elimina al monstruo de un golpe. Luego, este escucha un grito de su hermana, por lo que se dirigió hasta el lugar. Mientras tanto, los profesores intentaban reparar las esferas de cristal, pero sin mucho éxito. Ahora regresamos al presente, el monstruo de viento lanza un ataque que impacta en Jade, quien es mandado a volar contra un árbol, pero el prota lo cura inmediatamente. Ahora con el poder de curar del prota tiene esperanzas en ganar, por lo que ambos, Jade y Ella, se mandan al ataque, comenzando a atacar al monstruo en todas las direcciones, pero de pronto llega Riki, quien utilizando su poder de viento, acaba de un solo golpe al monstruo. Jade se encontraba furioso por haberle robado el monstruo, además de haberse lucido frente a Ella. El prota también se encontraba enojado porque le robaron el monstruo, pero Riki le dice que le puede dar los puntos del monstruo sin problemas, pero a cambio, él probará al prota, y si demuestra un poder similar, le dará los 20 puntos, pero en ese momento un monstruo extraño aparece preguntando quién eliminó al monstruo de viento. Todos quedan impactados, y seguido de eso estos colocan sus espadas en el cielo y arremeten contra ellos mismos, pero el prota actúa rápido y los cura rápidamente. El prota le pregunta al monstruo quién es, a lo que éste le responde que tiene el poder de hacer que los humanos se quiten la vida, pues este es un monstruo de nivel 4. Todos se encontraban impactados por lo sucedido, pero Riki, ahora que conoce el verdadero poder de la curación del prota, no puede permitir que muera, ya que servirá para el futuro del reino, por lo que comienza a utilizar magia de viento. El monstruo reconoce el tipo de poder de Riki, pero esta magia no le hizo efecto, y una vez más, hizo que todo atenten contra su propia vida. El prota le dice que deje de hacer eso, y vuelve a curarlos. El monstruo, al ver que el prota es quien se interpone en su camino, planea eliminarlo al primero. Riki se encuentra sorprendido por la tolerancia mágica del prota, y ve como el monstruo ya estaba a punto de alcanzarlo, pero en ese momento Jade utiliza su espada demoníaca para atacar al monstruo, pero para su mala suerte no logró hacerle nada. Al ver eso, Riki utiliza su magia de viento para alejar al prota y compañía, y esto le recordó al prota lo mismo que sucedió con la otra chica en el examen de los osos, por lo que se pregunta si acaso será la hermana de Riki, pues al parecer aún no se ha dado cuenta. Ahora Riki se encontraba solo contra el monstruo. Incluso podemos verlo muy asustado, pero estaba decidido a aguantar al menos 3 segundos antes de que venga la ayuda, por lo que liberó su magia de espíritu para crear un dragón de viento. Pero el monstruo de nivel 4 logra volver a controlarlo para que atente contra su vida, pero justo en ese momento llega el instructor de esgrima, mencionando que de camino acabó con un monstruo de nivel 3. Mientras que en otro panel vemos a los chicos inconscientes y al prota flotando. Por otro lado, vemos a la instructora de magia aún intentando reparar las esferas de cristal, pero menciona que es extraño que todas las esferas se hayan destruido al mismo tiempo y que además no se puedan reparar, por lo que cree que debe haber un monstruo muy poderoso que interfiere con la señal. Al escuchar eso, el director se nota muy enojado, dándose cuenta que algo de tal magnitud solo puede tratarse de un monstruo de nivel 4, por lo que menciona que irá al lugar del examen a proteger a los estudiantes. Regresando a la batalla, el profesor, utilizando magia de viento, hace aparecer una especie de alas de mariposa en su espalda. El monstruo lo ataca, pero se mueve a una increíble velocidad hacia el monstruo, y de camino, crea una espada de viento. Su velocidad era tal que en un parpadeo logró posicionarse detrás del monstruo, pero al momento de atacarlo, el monstruo activa su habilidad de hacerte desvivir, pero el profesor se atraviesa la pierna con su espada, para luego perder las alas. Le pregunta por qué un monstruo de nivel 4 que estuvo inactivo aparece de repente, a lo que le responde que los monstruos existen para acabar con los humanos, pero Riki se entromete y le grita al profesor que deben huir de inmediato. El profesor le da la razón, pero en ese momento estos aparentemente comenzaron a sentirse extraños, pues el monstruo comenzó a utilizar su habilidad en ellos hasta dejarlos completamente dormidos. Intenta desvivirlos, pero en ese momento aparece repentinamente el espíritu del viento al que sirve Riki, que al notar que el monstruo no le habla con respeto, le aplica la degollo al monstruo. Este espíritu pertenece a uno de los 4 grandes espíritus, pero además de eso, es el más egoísta y malhumorado. El monstruo comienza a pedirle perdón de rodillas, mientras le pregunta por qué uno de los grandes espíritus se encuentra en ese lugar.
Esta le dice que no interferirá en su objetivo, pero si no toca a los dos en el suelo, el monstruo comienza a pensar que tan importantes deben ser esos dos como para que incluso un gran espíritu aparezca solo para rescatarlos, y cree que en el futuro ellos podrían extraer todo el poder del espíritu, por lo que planea enfrentarse al espíritu, pero esta de un movimiento de su dedo destroza al monstruo, y así una y otra vez, dejando solo una mancha en el suelo con restos del monstruo. Esta menciona solo querer negociar, y el monstruo recupera su forma y acepta negociar con ella. Después de todo, si muere a manos del espíritu no podrá cumplir su objetivo, por lo que se marcha sin dañar a los dos usuarios de magia de viento. Una vez se fue, el espíritu se pregunta si ya es momento de que los monstruos comiencen a moverse, pero le da igual y abraza a Riki, dándonos cuenta que este espíritu intimidante realmente es una cosita diminuta. Esta lo golpea para verificar si se encuentra bien, pero al escuchar la reacción se da cuenta que se encuentra bien, y luego al mirar al profesor, menciona que él aún no utiliza su magia de espíritus. Por otro lado, frente al monstruo aparece una luz muy brillante, de la cual de un momento a otro el prota se encuentra aparentemente furioso frente al monstruo por haber dudado nuevamente en utilizar su poder para proteger a Ella. El monstruo al ver al prota lo toma del cuello e intenta eliminarlo, pero el prota lo toma del brazo, para luego arrancárselo. Este se encontraba furioso por lo que le hizo hacer a su hermana, por lo que mientras el monstruo lo ataca, este comienza a liberar su poder, y en un cambio de escena vemos un rastro de un enorme poder. Ahora vemos al director en el Palacio Real poco después del incidente. Este se encontraba notificándole al rey lo sucedido, diciéndole que el espíritu del viento tuvo una gran batalla contra aquel monstruo de nivel 4, dejando un rastro enorme de la batalla que se originó, pues aparentemente todos creen que aquel rastro de poder que dejó el prota pertenece a la batalla del espíritu del viento con aquel monstruo, por lo que piensan que aquel monstruo de nivel 4 que había estado inactivo por años se había vuelto mucho más fuerte. Por otro lado, el director también le pide al rey si pueden posponer el concurso de amistad de este año, un concurso en el cual los estudiantes compiten contra los estudiantes del imperio basándose en sus habilidades, la cual se realiza una vez al año, pero al sugerir eso uno de los vizconde menciona que si no se celebra el concurso de amistad con el imperio, el reino rival, quedarán tachados como cobardes, ya que el imperio sacó un comunicado en el que mencionaba que sin importar lo sucedido con los monstruos de nivel 4, el concurso de amistad aún se llevará a cabo, pero el director le explica al rey que no hay certeza de saber si aparecerán más monstruos de nivel 4 durante la prueba, además de que por lo que han visto, se han vuelto más fuertes. El rey menciona que ambas partes son un buen punto, pero si cancelan la competencia de amistad con el reino rival, este podría comenzar acuerdos políticos con otros reinos, por lo que antes de tomar cualquier decisión quiere hablar con aquellos que pelearon con el monstruo de nivel 4, por lo que ordena que traigan a Riki, al profesor de esgrima, y al prota. Un rato más tarde, los tres llegan a la sala del trono. Los conde y vizconde se preguntan qué hace un plebeyo en el castillo, pero el rey habla y comienza a explicar la situación con el concurso de amistad, explicando que el concurso no solo es para entablar una amistad con el país vecino, sino que también es para demostrar cuál es el reino más fuerte, y como el concurso atrae la atención de otros reinos, estos reciben patrocinadores. Al prota le impresiona la sinceridad del rey, a lo que el rey le pregunta a Riki su opinión al respecto, pero cuando mencionan al monstruo de nivel 4 este entra en pánico, y comienza a asustarse de la nada. Esto decepciona al rey, pues Riki es algo así como el futuro del reino. Al ver el estado de Riki el prota decide tomar la palabra. Este menciona que jamás tuvieron miedo al enfrentar al nivel 4, más bien buscaban una forma de derrotarlo, y si vuelve a aparecer durante la competencia, está seguro de que podrán acabarlo. Esa respuesta puso muy contento al rey, que incluso ordenó que el prota sea el representante del reino en esta competencia, además de que quiere su participación en esta misma, lo que aprendió a todos los nobles a su alrededor, incluso al mismo protagonista. Todos los nobles se niegan rotundamente a aceptar que un plebeyo represente al reino, pero Riki decide hablar diciendo que el prota hará un papel importante en el concurso gracias a su regeneración instantánea, a lo que uno de los nobles dice que es imposible que esa magia exista, ya que lo más poderoso que existe simplemente acelera la curación de una herida. El director les dice que es completamente verdadero y quiere probar que sí lo es. Por esa razón,
uno de los hombres del lugar enseña una cicatriz de batalla, a la cual menciona que era el doble de grande. El director le dice que esta habilidad solo cura heridas, y esa es una cicatriz. El prota tampoco tiene idea si funcionará, pero aún así le gustaría probar. Una vez utiliza la magia de curación total instantánea, el brazo del hombre se cura en su totalidad, dejando de boca abierta a todos, incluido al rey. El hombre menciona que incluso su dolor de garganta ha desaparecido. El caballero real comenta que con ese poder, las guerras serán completamente diferentes. Además, si comercializan ese poder, incluso la tecnología médica aumentará. El vizconde le pregunta al prota cuántas veces al día puede hacerla, a lo que el prota responde que 3 veces. Solamente, aunque claramente esto es una mentira. Al escuchar eso el vizconde le pide que use esa magia en él para curar las heridas de su cuerpo, lo que hizo enfadar a los demás nobles, pues aparentemente todos quieren los beneficios de la magia del prota. Por otro lado, el rey calla a todos y le pide al prota ser el representante del reino en la competición que se inaugurará en unos meses, a lo que el prota sin otra opción acepta, pero luego el rey también le pide que sea amigo de su hija, a lo que el prota también acepta. Al día siguiente, Chris no podía aceptar que el prota haya sido reconocido por el rey, por lo que le pide que lo reta a un combate, a lo que el prota decide aceptar. Estos ahora se encontraban en medio de la clase. La princesa tiene curiosidad de lo que hará el prota, ya que fue reconocido por su padre, pero gracias a que la profesora se encontraba en la clase este combate se llevaría a cabo con un juego, la cual ganará aquel con mayor poder mágico, ya que este juego consiste en mover una moneda hasta el lado del jugador contrario, y si logras que se mantenga quieta por 5 segundos, ganas, pero si la moneda escapa de los límites por la potencia de la magia, pierdes el juego. Todos los estudiantes se encontraban viendo el combate de estos, que una vez comienza, Chris utiliza su magia para mover la moneda, pero sorpresivamente, esta quedó de su lado, lo que demostraba que la magia del prota es superior a la de Chris. La profesora comienza a contar hasta 5, y Chris utiliza todas sus fuerzas para mover la moneda, pero sorpresivamente esta comenzó a moverse, haciendo que una sonrisa se pinte en la cara de Chris, pero los demás estudiantes se dieron cuenta que realmente no. Y era Chris quien movía la moneda, era el prota quien se encontraba burlándose de Chris. Al notar eso se enfurece y comienza a liberar mucho maná para intentar mover la moneda, pero termina desbordándose. La profesora le advierte a todos que no se acerque ya que podría ocasionar una explosión, a lo que el prota utilizando su magia cierra el puño, y el maná alrededor de Chris desaparece, sorprendiendo a todos, ya que no comprenden cómo el prota logró suprimir un maná descontrolado ya que normalmente eso es imposible, y es cuando vemos nuevamente a esta diosa, quien menciona que el prota ya se ha dado cuenta de a qué se refería cuando le dijo límite de poder, mientras vemos al prota en un panel oscuro rodeado de maná. El prota ahora comprende cuál es la regla de su límite de poder, pero la diosa lo explica mejor, pues a lo que se refería ella con que su corazón explotaría, es que aquel que no es un héroe, demuestra más poder que un héroe, su corazón explotaría, mencionando que en este mundo lleno de caos, el poder del prota traerá la paz al mundo, aunque es un camino que deberá recorrer en solitario. El prota cura a Chris. La profesora le pregunta si admitirá su derrota. Ve al prota riéndose con sus amigos, lo que lo enfurece, pero sabe que el concurso de amistad es importante, por lo que decide aceptar su derrota. Poco tiempo después, la profesora anuncia que en este concurso participarán 10 estudiantes de la escuela, y de entre ellos habrán 5 de primero, la cual los que fueron seleccionados son, el prota, la princesa, Ricky, y las 2 hermanas, ya que individualmente no destacan mucho, pero cuando combinan sus poderes se vuelven muy poderosas. El de pelo largo le pregunta en qué se basaron para determinar quiénes participarían, ya que menciona que él es más fuerte que todos los mencionados, a lo que la heroína le responde que en lo que se basaron fue en desempeño, ya que todos, a diferencia del prota, lograron acabar con un monstruo de nivel 3, lo cual es prácticamente imposible para un estudiante de primer año, y el único caso que se había dado de un alumno de primero capaz de derrotar a un monstruo de nivel 3 fue el presidente del consejo estudiantil, pero este año se unieron grandes talentos. Esa explicación le cerró la boca al chico, y así vemos a todos los que participarían, con un elegante traje, el cual le incomoda al prota. Por otro lado, una de las hermanas se le acerca al prota y le pregunta si quiere casarse con ella, dejando impactada a su hermana y a la hermana del prota.
Esta le dice que con si se casan él se convertirá en noble, además, si suman su magia a la de ella y su hermana se volverán invencibles, a lo que el prota la rechaza llamándola estúpida, ya que para él, el matrimonio se lleva a cabo con dos personas que se quieren. La hermana de la chica se acerca al prota muy enojada diciendo que no la insulte, mientras que la otra chica menciona que ha recordado algo, pero en ese momento la profesora aparece con una vestimenta extraña diciendo que es hora de irse, a la cual nadie comprende a qué se refiere, a lo que ésta les dice que deben ir al imperio, el reino vecino, en la cual deberían haber salido por la mañana pero algunos contratiempos. Ahora, en un cambio de escena, vemos como todos ya se encuentran en el imperio. Ella se encontraba fascinada por los olores a la deliciosa comida, mientras que Jade se encuentra muy contento por poder pasar tiempo a solas con ella, ya que estos tuvieron que venir al imperio sin la profesora porque ésta tenía un asunto con los participantes de la competencia, porque esta es la primera vez que puede estar solo con ella, por lo que la invita a comer unas solmajes, lo que le suena fascinante a ella. Pero en ese momento Chris se entromete diciendo que es mejor ir a comer camarones a la parrilla, llevándose toda la atención de ella, enfureciendo mucho a Jade. Luego de que estos comenzaran a pelear por un restaurante, estos se deciden a ir por Cangrejo, aunque Jade quería ir solo con ella, pero repentinamente unos estudiantes de la Academia Imperial llegan y se burlan de ellos por andar peleando, pero luego de ver el botón de color negro de ella se comienzan a burlar por ser pueblerina, lo que hizo enojar a Jade, a lo que estos tres se presentan. Estos son tres de los que quedaron en el top 10 de los de primero, el de Vendas quedó en top 3, mientras que los otros dos quedaron en top 9 y 6, el de pelo naranja comienza a burlarse de ellos, lo que hizo enojar a los tres estudiantes del imperio, por lo que los dos amigos del de Vendas se lanzan a atacarlos, pero ella menciona querer enfrentarlos ella sola, por lo que moviéndose a alta velocidad, los derrota de un golpe a cada uno. Estos se preguntan cómo lo hizo siendo pueblerina, a lo que ésta les responde que ellos son muy lentos, lo que hizo enfurecer al chico vendado, quien planeaba salir al ataque con dos grandes espadas, pero al ver que utilizaría armas, Jade hace aparecer su espada demoníaca, primera forma, mientras le dice de manera épica que no se atreva a cruzar ninguna línea. Esto impactó al chico, haciéndolo temblar de miedo. Este le pregunta por qué ellos no son los que participan en el torneo si son tan fuertes, a lo que estos le responden básicamente que los que participarán son incluso más fuertes, pero ellos tampoco se rendirían. Esto dejó aterrorizado al chico, pues ahora se da cuenta que los estudiantes de la Academia del Prota son mucho más fuertes de lo que imaginaba. Pero en ese momento llega esta chica llamada Ryu, quien quedó en primer lugar en los exámenes de ingreso. Esta se encontraba furiosa por ver asustados a los estudiantes del imperio, por lo que muy furiosa los ataca con un poderoso ataque, pero Jade los protege con su espada demoníaca en modo escudo. Este se da cuenta que esa chica se encuentra a otro nivel, y le reclama diciendo que si él no hubiera bloqueado el ataque, podrían haber acabado heridos, a lo que ésta le responde que ese ataque solo fue un calentamiento, a lo que comienza a preparar un ataque aún más poderoso. Jade prepara otra vez el escudo, pero sabe que no podrá detener tanto poder, a lo que el de pelo naranja usa su magia para bufrear el escudo de Jade. Pero para su mala suerte, una vez la chica lanza su ataque, el escudo de Jade se destruye como si nada, dejando una marca de la clara diferencia de poder. La gente a su alrededor se da cuenta de la pelea y alientan a la chica, pero justo cuando la chica preparaba el ataque final, su poder repentinamente desaparece, y en una entrada épica aparece Ricky, deteniendo el puño de la chica. Esta se pregunta quién fue la que detuvo su ataque, a lo que Ricky menciona que él fue quien la detuvo, pero esta le dice que no, ya que el maná que sintió fue diferente, pero en ese momento ve al prota, dándose cuenta que realmente fue el prota quien la detuvo, pero sintiéndose humillada, planea cargar otro ataque, pero la heroína la detiene, apareciendo repentinamente a su lado, lo que la dejó sorprendida, ya que jamás se dio cuenta que se había acercado. La heroína le dice que podrán tener su pelea en el campeonato, a lo que ésta sin más remedio decide marcharse, siendo seguida por los otros tres estudiantes de la Academia Imperial. Ricky nota que el poder de la chica del imperio desapareció de la misma forma que sucedió con el de pelo naranja en el enfrentamiento contra el prota, pero luego recuerda su espada, y nota que se encuentra rota, dándose cuenta que la chica es extremadamente fuerte, ya que rompió la espada luego de que su poder mágico había desaparecido.
quedando extremadamente sorprendido. Ahora pasamos a una sala de intercambio. El chico de las vendas ve al equipo del prota, preguntándose si de verdad ellos son más fuertes que Jade. Aquí también es donde vemos a los 10 participantes de parte del reino, los cuales son, los 5 que ya conocemos de primero, uno de tercero, el cual es quien quedó en primer lugar en su examen de ingreso, y 4 de segundo año. Luego, los profesores de ambas academias dan un discurso. El primero es el de la Academia Imperial, la cual se burla indirectamente del reino diciendo que como se encuentra siendo invadido por monstruos, ellos los protegerán, ya que mencionan que su imperio está preparado para lidiar con monstruos de nivel 5 inclusive. Por otro lado, del lado de la Academia Real, el profesor pelirrojo se defiende indirectamente diciendo que sus estudiantes de primero lograron hacerle frente a un monstruo de nivel 4, mencionando que ese logro pasará a la historia, mientras nos muestran a Ricky y el prota, y así, terminaron los discursos, mencionando que la competición amistosa comenzará en 2 días, y así, el prota corrió a la comida, pero por otro lado, los participantes de segundo se sienten mal porque creen que estorbarán en la competencia, ya que a lo que los estudiantes de élite de segundo se encuentran en el hospital a causa de aquel enmascarado, refiriéndose al prota cuando dejó gravemente heridos al rubio y a sus compañeros. Dado que ellos se encuentran graves, ellos tuvieron que sustituirlos, pero no se sienten a la altura, pero la heroína los alienta diciendo que ellos no son sustitutos, ya que ellos se ganaron el lugar gracias a su fuerza, haciendo que uno de ellos comience a llorar de la felicidad. Los 2 días pasaron volando, y ya están a nada de iniciar la primera ronda de la competición amistosa. En este primer encuentro, sería llevado a cabo por Deus, de tercer año de la Academia Real. El director de la Academia Real menciona que han ganado la competencia amistosa durante 3 años seguidos gracias a que tienen a Deus. La competición se hará en 3 rondas, las cuales si alguna de las academias logra ganar 2, ganará automáticamente, y así, vemos a este chico, la cual es de tercer año, de la Academia Imperial. Este es el adversario de Deus, la cual aparentemente ya han tenido varios combates en el pasado, por lo que el rubio menciona que este año no le volverá a ganar, comenzando a utilizar magia para aumentar sus estadísticas de todo tipo. Este aumentó su resistencia, velocidad, dureza, etc. Mientras vemos que su nariz comienza a sangrar, el director menciona que una persona es capaz de aguantar entre 3 a 5 bufos de estadísticas, pero la profesora de magia se emociona puesto que el rubio utilizó 8 bufos, lo que hace que su cuerpo no pueda soportarlo. Por otro lado, Deus hace aparecer una especie de guadaña mágica, la cual es capaz de atravesar incluso la magia. Luego, vemos como el rubio se coloca en posición de carrera. Al parecer a todos se les hace extraña esa posición, pero el rubio menciona que si la batalla se alarga no podrá ganar, por lo que debe acabar de un solo golpe. Ahora vemos una especie de trasfondo en el entrenamiento del rubio, mencionando que solo puede permanecer en ese estado durante 30 segundos, pero fueron escenas completamente innecesarias ya que al lanzarse contra Deus este simplemente saltó, y usando su guadaña lo partió en 2, aunque no lo cortó físicamente, solo cortó a través de su magia, lo que hizo que el rubio perdiera y Deus se llevara la victoria de la primera ronda. Luego, en una sala donde discuten sobre la competición amistosa, vemos a todos los profesores del imperio quejándose por haber perdido la primera ronda, echándole la culpa al entrenador del rubio, a lo que éste menciona que solo perdieron la pelea de tercer año, pero aún quedan los de primero y segundo, además de que se encuentra seguro de que la ganarán. Luego de la ardua espera, la segunda ronda comenzaría. Esta se llevaría a cabo en un 4 contra 4 de los de segundo año. Antes de comenzar con la ronda, estos se topan con uno del equipo contrario, la cual esperaba enfrentarse al rubio que te paraliza el cuerpo, pero este chico muy seguro de sí mismo le dice que el rubio se está divirtiendo con su madre, lo que lo hizo enfurecer, y así, el segundo combate comenzó, mientras vemos a todos los espectadores alentar a su academia. Por otro lado, vemos el equipo del imperio muy disgustados por tener que enfrentarse a este equipo del reino, pues estos querían enfrentarse al rubio ya que tienen asuntos pendientes con él. Pues resulta que el año anterior en la competencia amistosa, el rubio luego de ya haber ganado les dejó una cicatriz en la cara a cada uno, por lo que entrenaron arduamente para derrotarlo, pero al no verlo en la competición los hizo enojar, pero ahora debían ganar el combate, por lo que el líder del equipo del imperio se mueve a gran velocidad hasta acabar en medio del equipo del reino. Esto lo sorprende,
pero no les da tiempo para reaccionar, ya que el líder, utilizando algún tipo de magia invisible, golpea a dos de ellos. Estos se dan cuenta que el chico del imperio tiene una habilidad que solo golpea a los que se encuentran cerca, por lo que crean un plan para atacar a la distancia. Por otro lado, los compañeros del líder del equipo del imperio se morían de ganas por pelear, pero para humillar al reino alguno de los profesores pensó en montar un espectáculo haciendo que solo el líder pelee. De esa manera supuestamente mostraría su superioridad, pero ahora sí, estos se lanzan contra el chico del imperio, dejando a uno de ellos para atacar a la distancia, pero esto no les sirve de nada, ya que el del imperio activa su habilidad y se los quita de encima como moscas. Luego ataca al de magia a distancia. El director y la maestra de magia ven la clara diferencia de poder entre sus estudiantes y los de la Academia Imperial, pero el director no quiere detener la pelea pues cree que como su maestra es la heroína se sacarán algún truco bajo la manga. Pero nada más lejos de la realidad, pues cuando regresamos al combate, el chico se encuentra siendo horrorosamente golpeado por el chico del imperio, tanto que lo envió a volar todo destrozado, pero este con su sermón de nunca rendirse, además de soñar en que ganará, se vuelve a levantar, pero antes de que el chico ataque nuevamente al estudiante de la Academia Real, el prota apaga la habilidad del chico del imperio y se interpone en la pelea. El de cabello naranja ve al prota muy asombrado. El referí decide terminar con el combate, ya que todos los participantes del reino quedaron completamente abatidos, haciendo que el imperio gane la segunda ronda. Los demás estudiantes del imperio se encuentran sorprendidos por el gran control mágico del chico de su compañero, ya que se detuvo en el último momento cuando apareció el prota, pero al ver al participante del imperio, lo vemos completamente sorprendido, pues se preguntaba por qué no pudo controlar su magia. Por otro lado, Jade se encontraba completamente paralizado de la sorpresa, pues pudo confirmar con certeza que el prota aparentemente tiene la habilidad de anular cualquier magia en un instante, y cree que esas habilidades del prota van más allá que del sentido común. El prota felicita al chico de cabello naranja por no haber huido, y este cae sabiendo que esta vez no huyó del combate. El prota al verlo muy herido intenta curarlo con su curación instantánea, pero el noble del reino lo detiene, pues aún cree que la curación instantánea solo puede usarla 3 veces al día, por lo que no quiere desperdiciarla en esos estudiantes, pero en ese momento llegan los doctores, quienes intentan curarlos con su magia, pero al ver que su magia no les hace efecto debido a la gravedad de las heridas, estos planeaban trasladarlos, a lo que el prota se acerca para curarlos, a lo que el noble entra en pánico, pero aún así el prota los cura en un instante, y al ver que estos se levantan completamente sanos, todos quedan sumamente sorprendidos. La princesa le dice que si no lo hubiera hecho la hubiera decepcionado, pero por otro lado, la chica de pelo blanco le dice al prota que cuanto más ve la curación más le gusta, y aún insiste en casarse con él. El noble planeaba regañar al prota por usar su curación, pero la heroína lo detiene y con una mirada macabra le ordena que se vaya. Ahora toca la tercera ronda, donde vemos a los participantes de primero del imperio, y a los de primero del reino. La maestra de magia y el director se encuentran preocupados de la tercera ronda, pues el imperio lleva 3 derrotas seguidas contra el reino, por lo que no están seguros de lo que puedan hacer para ganar, pero aún así se quedan tranquilos al conocer las habilidades de sus estudiantes. Por otro lado, la heroína le dice a su equipo que el imperio insistió en la competición amistosa incluso en tiempos de guerra, por lo que harán cualquier cosa para ganar, pero sus únicas palabras de motivación para ellos es que tienen que ganar, mientras los vemos a todos determinados a ganar este encuentro. La última ronda estaba a nada de iniciar, pero el secretario encargado de la competición anuncia una regla especial de último minuto. Los profesores del reino se sorprenden, a lo que el director cree que se trata de una regla que los beneficien. En ese momento una torre aparece frente al prota. El secretario explica las nuevas reglas. En esta tercera ronda no se batirán 5 contra 5, sino que el objetivo será desvainar la espada en lo alto de la torre, la cual está dividida por 5 pisos, la cual un estudiante de cada academia será colocado en cada piso, y el ganador podrá subir al siguiente. El objetivo es llegar a la cima con la mayor cantidad de estudiantes de tu equipo, lo que hará que tengas más posibilidades de desvainar la espada al final de la torre. Uno de los profesores de la Academia Real protesta, ya que los estudiantes de la Academia Real fueron seleccionados en base a su trabajo en equipo, pero la torre se llevará a cabo de manera individual,
pero al secretario no le importa y aún así planea continuar con esta regla, a lo que la heroína se da cuenta que esta regla fue pensada incluso antes de que inicie la competición, pero aún así tiene esperanzas en sus estudiantes. Y así, la ronda comienza, los estudiantes entraron a la torre, y vemos como el director se retuerce de felicidad gracias a la nueva regla, ya que cree que el prota solo puede usar la curación. Además, las gemelas solo son fuertes juntas, por lo que planeó todo para que luchen individualmente. Por esa razón eligió el equipo del Imperio para que peleen todos individualmente. Ahora vemos a los participantes, todos fueron transportados a distintos pisos de la torre. El prota peleará contra el chico vendado. La princesa peleará contra la chica loca que siempre quiere matar a todos. La chica de pelo negro le tocó contra este pelos que quiere cortarle el pelo. La hermana de pelo blanco peleará contra este otro pelón que llora. Y por último, Ricky contra este pelirrojo. El pelirrojo insulta a Ricky, pero este lo ignora mientras se pregunta cómo subirá al siguiente piso cuando lo derrote, a lo que el pelirrojo le dice que no se crea mucho solo por poseer la bendición del espíritu del viento, a lo que Ricky crea una espada de evento y golpea al pelirrojo, aparentemente derrotándolo, pero este se ríe y es rodeado por llamas ardientes, mencionando que él no es el único que fue bendecido por un alto espíritu, mientras Ricky ve que su espada se fundió, pues el pelirrojo fue bendecido por el alto espíritu de fuego, pero aún así a Ricky solo le parece un perdedor, aparentemente viéndose muy confiado. El director aún se encontraba alardeando creyendo que ganaría este encuentro, mientras nos enteramos por este profesor del Imperio que estos enviaron un espía para averiguar todo sobre los estudiantes de primer año de la Academia Real, sus ventajas y desventajas, es así como crearon esta regla de la torre, por lo que se encuentra muy confiado en que el Imperio ganará esta vez, pero en ese momento la comentarista anuncia que un estudiante ya avanzó. El profesor del Imperio se pregunta quién habría sido, y cree que puede ser uno de los gemelos pelones, pero para su sonrisa termina siendo el prota, quien al llegar al final y ver que aún no llegó nadie, decide no salir y esperar un poco más, lo que dejó impactado al profesor del Imperio. Ahora vemos cómo este mismo profesor le estaba informando con antelación al vendado que se enfrentaría al prota, además de su habilidad de curación, dándonos a entender que efectivamente, estos fueron seleccionados con antelación, pero en el enfrentamiento del prota contra el chico vendado, este quiere iniciar de una vez para acabar con el prota y llegar a la cima, a lo que el prota cree que es demasiado pronto, ya que no quiere destacar, por lo que planea llegar al menos en tercer lugar, pero el chico vendado le dice al prota que sus compañeros ya deberían haber acabado con los del prota, por lo que el prota creyó que si lo derrotaba ahora podría llegar en tercer lugar, pero se equivocó y acabó primero. Estos se preguntan por qué el prota regresó de nuevo a pesar de haber quedado primero, a lo que creen que tal vez el vendado lo alcanzó y lo detuvo, pero aún no tienen certeza de nada, pero el profesor al menos tenía esperanzas en los gemelos, que al ver a uno de ellos, este revela la información que tienen de las gemelas, y nos enteramos que al momento de que ellas nacieron, desvivieron a su madre, por lo que le sellaron su poder mágico, la cual solo puede ser desbloqueado cuando ambas se encuentran juntas, pero a la gemela no parece afectarle que sepan esa información, a lo que el pelado recubre su brazo con magia, lo que repercute en su gemelo, haciendo que éste también lo haga, mientras mencionan que estos pueden compartir su poder sin importar que tan lejos se encuentren. Ahora vemos a Ricky contra el pelirrojo, este aún no ha podido conectar ningún golpe, ya que su espada se funde ni bien se acerca, pero el pelirrojo lanza una patada llameante, a lo que Ricky intenta cubrirse con un escudo de viento, pero este hace reacción creando una llama aún más grande que lo atrapa por completo. Por otro lado, el director de la escuela real cree que lo mejor sería detener la ronda debido a que no saben lo que está pasando ahí dentro, además del cambio tan repentino en las reglas, pero al ver la cara de tranquilidad de la heroína lo hace calmar. Ahora seguimos con el combate de Ricky. Este logró zafarse de las llamas, además de intentar atacarlo nuevamente, a lo que el pelirrojo utiliza las llamas al máximo, con la intención de incinerar todo por completo, pero Ricky no planeaba rendirse, cuando de repente vemos que las llamas del pelirrojo se apagan repentinamente, mientras vemos rastros de la magia de viento. Este no puede creer lo que sucede, aún sin entender qué sucedió. Este recuerda la conversación que tuvo con su padre. Creía poder vencer a la magia de viento, pero su madre entra en pánico diciendo que eso es imposible, ya que su familia sirve al espíritu del fuego,
pero a pesar de que perfeccionó su poder, jamás pudo superar la magia de viento, pues el espíritu alto de viento es más poderoso que el de fuego, y de esa manera, el combate aparentemente acabó con la victoria de Ricky ante el pelirrojo. Pasando con otro combate vemos a la gemela de pelo blanco enfrentarse al uno de los gemelos pelados. Esta se encontraba esquivando todos los ataques del pelado. Este le dice que si sigue el plan podrá ganar fácil, a lo que ésta se burla diciendo que no debe ser muy popular por tener que seguir un plan para ganar, mientras se pregunta si debe hacer eso, lo cual aún no sabemos qué es, pero justo en ese momento alguien abre la puerta. Este es el prota, mencionando que se ha perdido y no encuentra la sala en la que inició, mientras vemos que la gemela de pelo blanco se emociona por ver al prota. El pelado se pregunta si de verdad el chico vendado perdió contra el prota, mientras que la gemela de pelo blanco recuerda una charla con la hermana sobre un príncipe de caballo blanco, la cual se refiere a un hombre que salvará a la persona que ama, lo cual la gemela de pelo blanco ve al prota reflejado en ese supuesto hombre de caballo blanco. El prota menciona que acabarán rápido con ese chico y saldrán juntos, pero que ella salga primero, a lo que el pelado expulsa aún más poder, siendo reflejado en su otro gemelo, a quien vemos que consiguió derrotar a la gemela de cabello negro. El chico pelado menciona que solo podrá mantener al 100% su poder por 2 minutos, mencionando que será tiempo suficiente para acabar con el prota y la gemela. Al escuchar eso el prota se da cuenta que puede intervenir en la pelea, por lo que cierra su puño, lo que hace desaparecer toda la magia del pelado. Ahora pasamos con la princesa y la chica lunática. Estas aún no han comenzado con su combate, por lo que la lunática decide enviarle un pequeño saludo, lanzándose un golpe con su habilidad. La princesa menciona que la habilidad de la chica de pelo blanco es lanzar explosiones de magia, mientras utiliza su magia para bloquear el ataque. La chica de pelo blanco le pregunta a la princesa qué hará después de graduarse, ya que como parte de la realeza realmente no necesita graduarse con honores, lo que la princesa le dice que tiene razón, ya que su hermano heredará el trono. Ella no tiene la necesidad de graduarse con honores de la academia, pero enviándole un saludo, esta usa su habilidad para enviarla contra la pared, para luego mencionar que quiere usar su poder para salvar al mundo. Al escuchar eso la chica de pelo blanco baja de la pared y prepara otro ataque, pero por otro lado, vemos la torre temblando, y este hombre es el que mantiene la torre, mencionando que este se encuentra usando su poder mágico para mantener la torre, pero si la chica de pelo blanco usa todo su poder, la torre caerá antes de lo previsto. Por otro lado, vemos al prota con una de las gemelas, a lo cual ya lograron acabar con el chico sin pelo, por lo que deciden salir de la torre, pero para su mala suerte se terminaron perdiendo. Ahora vemos a Ricky y a la gemela de pelo negro. Estos acabaron en segundo y tercer puesto. Aparentemente la gemela logró librarse del otro pelado. Ricky cree que volvieron a cambiar las reglas para Gue no puedan quitar la espada, a lo que las personas en la cima de la torre responde que no es así, ya que la regla es que solo se puede quitar la espada si el líder del equipo se encuentra presente, de lo contrario serían descalificado, a lo que Ricky menciona que es por esa razón por la que no ha hecho nada. Por otro lado, se pregunta si su hermana también logró ganar usando eso, a lo que aún no sabemos a qué se refiere con eso. En la cima de la torre, Ricky ve a la heroína y ve que ésta se encuentra mirando al cielo con una cara de pánico. Este se pregunta por qué tiene esa expresión, pero esto se debe a que aparentemente ha aparecido un monstruo nivel 4. Ahora vemos al prota y a la gemela de pelo blanco. Estos regresaron de nuevo a la sala donde dejaron al pelado, pues terminaron perdidos. A la gemela de pelo blanco no le importa estar a solas con el prota, pero creen que son los únicos abajo, por lo que debes hallar la salida pronto, por lo que deciden separarse para cubrir más terreno en busca de la salida. Ahora volvemos con la princesa y la otra chica. Estas aún seguían con su combate, con la princesa esquivando todos los ataques de la pelo esponja. Estas deciden acabar rápido, por lo que la princesa utiliza su poder, mencionado que se trata de telequinesis. Esta atrapa a las otras chicas en una especie de cadenas, pero se libera fácilmente utilizando una patada de su poder enviándolo contra la princesa, pero esta logra bloquearlo con una barrera, lo que sorprende a la chica, preguntándose si el poder se trata de la bendición de Dios. Ahora nos cuentan de qué se trata esa habilidad a la que llaman bendición de Dios, pues resulta que en el pasado los humanos eran extremadamente débiles como para coexistir con otras razas, las cuales eran mucho más fuertes, por lo que Dios le otorgó a un humano de toda la tierra dedos llenos de su poder,
y esta habilidad pasó de generación en generación hasta el día de hoy. La chica de pelo blanco ataca a la princesa, pero esta utiliza el poder de debilitar de su dedo pulgar, debilitando de último momento a su adversario, consiguiendo esquivar el golpe por muy poco, a lo que ésta activa la habilidad de su dedo índice, mientras vemos que la otra chica se encuentra en el aire, para que en un cubo de escena, la veamos contra la pared, pero aparentemente nada le había sucedido. La princesa planea acabar rápido, pero repentinamente alguien abre la puerta. Esta se preguntan quién se habrá perdido, pero vemos que el que entró por la puerta fue un monstruo de nivel 4 quien menciona que si alguien se mueve o hace algún sonido, los acabará. Regresando un poco al pasado, cuando la heroína se encontraba impactada viendo al cielo, este se cubrió de un poder mágico extraño, y de ahí aparecieron 3 monstruos de nivel 4, todos quedaron paralizados, y así estuvieron por 2 minutos, hasta que uno de los monstruos decidió moverse y pasó por Ricky y se adentró a la torre. La heroína decidió entrar en acción y saltó hasta la cima de la torre, para luego mirar a Deus, a lo que éste entendió su mirada y se adentró a la torre. Luego, una chica aparece a un lado de la heroína, estas parecen conocerse, pero de la nada la chica comienza a preguntarle por qué la desvivió. Mientras vemos que su cara se derrite, la heroína se da cuenta que todo se trata del monstruo de presión, a lo cual el monstruo se da cuenta que pudo resistir su control mental, pero incluso durante el acto, la heroína le cortó los brazos y la pierna, a lo que el monstruo le pregunta si le agradó recordar a su antigua colega, a lo que la heroína no hacía. Más que enfurecerse aún más, el monstruo le pide que se quede quieta por al menos 5 minutos, ya que por destruir su otro yo, quiere eliminarlos a todos, pero no venían a luchar. La heroína se sorprende al escuchar eso, pues en total hay 8 monstruos nivel 4, y cada uno de ellos tiene una especie de doble, pero ahora esta se pregunta quién fue quien mató a el doble del monstruo. El monstruo le vuelve a repetir que no están ahí para pelear, pero si la heroína mueve un músculo, matarán a todos los presentes, mientras el otro monstruo abre una de las manos y extrae una especie de virus. Por otro lado, Ricky le pide ayuda al espíritu del viento, pero esta debido a un trato que hizo no puede interferir, y es así como regresamos al presente. El de nivel 4 les pregunta a las dos quién es la princesa, ya que no es capaz de diferenciar a 2 humanos uno del otro, a lo que la de pelo blanco se hace pasar por la princesa diciendo que es ella, pero el monstruo aún duda si es cierto, por lo que menciona que las partirá en 2 y se las llevará. La pelo esponja le dice a la princesa que ahora solo tienen 3 opciones: unir fuerzas y pelear contra el monstruo o que la princesa huya y la deje para salvarse, a lo que la princesa añade otra opción, revelar que ella es la princesa y que la pelo esponja huya, pero esta se niega, por lo que deciden usar la primera opción, unir fuerzas y pelear ambas con el monstruo hasta que puedan huir. Ahora vemos al prota, quien aún se encuentra perdido dentro de la torre, pero se da cuenta que algo en la torre ha cambiado, es como si algo no le permitiera llegar a su destino. Por otro lado, vemos al hombre que creó la torre, quien menciona que éste ya no posee el dominio de la torre, ya que los monstruos se lo arrebataron, y ahora regresamos con la princesa y la otra chica. El monstruo las petaque, pero la chica de pelo blanco salva a la princesa, a lo que ésta usa su poder para debilitar al momento, pero este menciona que solo con reducir su fuerza no podrán ganarle, a lo que la princesa le dice que esa habilidad no solo reduce la fuerza, a lo que la pelo esponja concentra un gran ataque hacia el monstruo, pero cuando impacta, al monstruo no le hizo efecto ya que el ataque se desvió a un lado, pero en cambio, la chica de pelo blanco por alguna razón perdió la sensibilidad de su brazo derecho, pero la princesa lanza un ataque hacia el monstruo, a lo que éste lo redirige hacia otro lado. La princesa corre preocupada por la de pelo blanco, a esta no le importa perder un brazo, pues menciona que lograron llevar a cabo su plan de abrir una nueva puerta, pues remontándonos un poco al pasado. La de pelo blanco le dice a la princesa que está segura que no aunque unan sus fuerzas podrán sobrevivir, pero además, la salida se encuentra rodeada por energía oscura, por lo que debe estar cerrada, a lo que la única solución sería crear otra puerta. Estas ya estaban listas para cruzar la nueva puerta, pero repentinamente ambas comenzaron a sangrar, a lo que el monstruo se acerca y les dice que no se atrevan a intentar salvarse frente a él, pero por otro lado, vemos que todo el lugar del campeonato se encuentra rodeado por una barrera, y es cuando vemos a todas las personas con mucho miedo. El director menciona que el miedo es tan grande que le es imposible moverse,
pues se encuentran bajo el control de una barrera mental, la gemela de pelo negro se pregunta quién es el objetivo del monstruo que entró, a lo que Ricky cree que el objetivo puede tratarse de la princesa, por lo que le dice a la heroína que él está dispuesto a perder la vida, básicamente diciendo que no se preocupe por nadie y pelee, a lo que la heroína le dice que ella no es una incompetente, y hace aparecer una espada en su mano, cortándole la cabeza al monstruo. Esta marca como su siguiente objetivo al otro monstruo, pero el monstruo verde sujeta su cabeza y menciona que debido a que no esperó quieta, todas las personas perderán la vida, mientras vemos que el otro monstruo se encontraba a punto de soltar una plaga, pero repentinamente estos son destrozados, mientras los vemos partidos en pedazos por la heroína. Ricky y la gemela se sorprenden, pero la heroína comienza a sangrar de la nariz, pues aquellos monstruos no han muerto. Mientras se recomponen, uno de ellos menciona que aún después de perder el poder del héroe, la heroína sigue siendo muy poderosa, pero que aún así no podrá derrotarlos, lo que hace enojar a la heroína, mientras que el monstruo de la plaga lanza aquel pequeño virus al aire. Regresando con la princesa, esta se encuentra teniendo dificultades para respirar, y cree que hay algo malo en su cuerpo, incluso su corazón. Chica de pelo blanco le dice que si las quisieran sin vida ya lo estarían, por lo que su objetivo debe ser capturar a la princesa viva, por lo que deben cambiar su plan. Alguien debe sacrificarse para que la princesa huya, ya que si ambas se quedan, la probabilidad de ganar es de 0. Al escuchar eso la princesa recuerda su infancia, cuando veía muy emocionada los entrenamientos de su hermano, queriendo hacer lo mismo que él algún día, pero este le dice que deje de decir tonterías, lo que la destrozó, que incluso le pidió a su padre si podría asistir a la academia, a lo que su padre le dice que no será necesario, a lo que la princesa le dice que ella también quiere salvar a la gente, pero su padre le dice que eso es imposible ya que ella es débil, y si se encuentra en el campo de batalla, provocará más bajas, pero para su suerte, la bendición de Dios llegó, y regresando al presente, la princesa se niega a permitir que alguien se sacrifique por ella, por lo que utilizando uno de sus dedos, intenta aplastar al monstruo con telequinesis, pero no le hace efecto, por lo que combina la telequinesis con el poder de otro de sus dedos, logrando así que baje al menos una rodilla. Pero no era suficiente, a lo que el monstruo se da cuenta que la pelirrosa es la princesa, por lo que la otra chica le grita que se cubra detrás de ella, pero el monstruo se señala los ojos, lo que hizo que los ojos de ambas aparentemente exploten. Estas ahora se encuentran a ciegas, pero el monstruo se señala la cabeza, lo que dejó a la de pelo blanco en el suelo. La princesa ya no sabe qué hacer, pues a pesar de poseer la bendición de Dios no pudo proteger a nadie, mientras que el monstruo menciona que solo quieren la habilidad de bendición de Dios, pero en ese momento, la princesa se cura repentinamente, pues el prota llegó a la sala en la que ella se encontraba, a lo que la princesa pregunta por el monstruo, pero el prota no sabe qué responderle, mientras vemos que lo único que quedó de él fueron sus pies. Regresando un momento al pasado, el prota los encontró porque notó energía oscura a lo lejos, por lo que abrió un agujero aún más grande y entró, encontrándose con el nivel 4, este se sorprende porque alguien más logró entrar, pero el prota lo ignora mientras observa que la princesa se encuentra inconsciente, por lo que primero ve al monstruo sabiendo que él fue el culpable, acabándolo de un solo golpe, luego de acabarlo curó a la princesa y a la otra chica. Regresando al presente, estas se encontraban sorprendidas por el poder de la curación del prota, pero por otro lado, estas se preguntan qué pasó con el prota, y creen que se ha ido, pero aún así se preguntan por qué se fue y no se llevó a la princesa, ya que necesitan el poder de la bendición de Dios. Al fin y al cabo ese era su objetivo, pero creen que pudo haber tenido otro objetivo, por lo que al verlas inconsciente creyó que ya habían perdido la vida y se fue, pero ahora deben dejar de pensar en eso, y deciden concentrarse en salir de la habitación, por lo que planean salir por el agujero que hizo la chica de pelo blanco, pero al ver el agujero, ven uno mucho más grande. Este es el que hizo el prota. La chica de blanco se sorprende, pues utilizó todo su poder para crear ese agujero, ya que las paredes se encuentran reforzadas con magia, por lo que cree que fue el monstruo nivel 4 el que lo hizo, a lo que el prota se sorprende, pues jamás esperó que esas paredes no fueran normales. Por otro lado, la chica de pelo blanco se da cuenta que se encuentra muy tranquila, pues estuvo a nada de perder la vida si el prota no hubiera llegado, pero rápidamente toma al prota del brazo. Este cree que ya descubrió que él fue el que hizo el agujero de la pared,
pero la chica se vuelve loca diciendo que ahora entiende por qué no entran en pánico y es debido a la curación del prota. Ahora la princesa se da cuenta que la magia de curación del prota no solo cura físicamente, también lo hace mentalmente, lo que la deja muy sorprendida, pero en ese momento la de pelo blanco le advierte a la princesa que se mueva, pues el monstruo de nivel 4 volvió a aparecer. La choca de pelo blanco se da cuenta que no llegará a tiempo, pero por otro lado, el prota menciona que lo golpeó muy despacio para que la torre no se destruya, notando que pudo regenerarse. El de nivel 4 expulsa su poder mágico, estando a nada de atrapar a la princesa, pero su poder mágico desaparece repentinamente, pues el prota anuló su poder, lo que lo hizo enfurecer, pues una vez más el prota vuelve a entrometerse, a lo que la de pelo blanco aprovecha y destapa su otro ojo, dejando a la vista las dos marcas de sus ojos. Esta crea una gran explosión de su poder mágico, aun cuando el monstruo lo recibió de lleno, este no sufrió ningún daño. Esta se siente inútil por no haberle podido hacer ni cosquillas, a lo que la princesa la calma diciendo que incluso si unen sus poderes no podrán hacerle nada, la única manera de ganarle sería con una curación que haga como si no fueran nada las heridas provocadas por el monstruo, además de que necesitan anular el poder del monstruo, pero tal y como ellas piensan, el único capaz de hacerle frente al monstruo es el prota. Estas le piden al prota que lance un ataque contra el monstruo, a lo que este les miente diciendo que no puede lanzar ataques, a lo que la princesa le presta su varita para condensar la magia, y la chica de pelo blanco le explica que solo debe condensar la magia y lanzarla. El prota no tiene otra opción más que obedecer, por lo que éstas detienen al monstruo utilizando el poder de la princesa. Mientras el prota condensa su poder en la varita, este ahora se encuentra en problemas, a pesar de conocer cuál es el límite que puede mostrar de su poder. Si lanza un poder destructivo, sus días como aquel debilucho que guarda gran poder a escondidas se acabará, pues ese era su objetivo en primer lugar, pero aparentemente se le ocurre una idea. La princesa ya no logra contener al monstruo, pero el prota crea una esfera perfecta de magia y se la lanza al monstruo, pero aparentemente debido al polvo no le hizo nada. El prota actúa lamentándose por ser tan débil, esperando que la princesa y la otra choca se decepcionen por haber tenido esperanzas en él, pero para su mala suerte ocurrió todo lo contrario, pues éstas se encontraban extremadamente sorprendidas por la esfera de magia que lanzó el prota, pues ni siquiera con la tecnología más avanzada han podido crear una esfera perfecta de magia, ya que la magia fluye de tal manera que no permite que se compacte en una esfera perfecta, pero el prota lo logró sin esfuerzo alguno. Por otro lado, el prota tampoco midió muy bien el poder necesario, pues la chica de pelo blanco se encontraba aún más sorprendida, pues el prota lanzó aquella esfera como si fuera una pelota, pero destruyó la cabeza del monstruo por completo, dándose cuenta que el reino ocultaba un poder bestial. En ese momento el prota les pide que huyan, pero repentinamente el monstruo de nivel 4 toma por la cabeza al prota y lo revienta contra el suelo, haciendo que las dos se sorprendan. La princesa entra en pánico por el prota, pero la otra chica aprovecha y se lleva a la princesa. El monstruo intenta detenerlas, pero repentinamente una luz aparece detrás del monstruo, y rápidamente vemos al prota con su traje, quien corta en trozos pequeños al monstruo, destrozándolo por completo, liberando un gran poder que incluso se desbordó de la torre, dejando solo sus pies, por lo que el prota cree que no volverá a regenerarse. Uno de los monstruos de afuera comienza a sangrar, y le dice a su compañero que el monstruo plaga ha muerto, lo que lo sorprende. Este menciona además de que debido al poder que fue liberado recibió varias lesiones, por lo que deciden que ya no es necesario mantener viva a toda la gente. Ahora vemos a Deus quien aún se encuentra recorriendo los pasillos. La torre parece comenzar a desmoronarse. Deus nota un poder mágico a lo lejos, por lo que activa su habilidad y corre a toda velocidad, pero, ni bien se acerca, este siente el gran poder mágico, haciendo que no pueda respirar bien debido al pánico. Pero luego nota al prota, y creyendo que es el monstruo de nivel 4, este le pide que se calme, pero este no lo escucha y continúa atacando. El prota le da curiosidad la habilidad de cortar solo la magia, por lo que se deja golpear por él, pero este no le hizo nada, y copiando la técnica de cortar solo la magia, este atraviesa a Deus, haciendo que este caiga. Deus le pregunta qué planea hacer con la princesa, a lo que el prota le dice que no sabe qué planeaba hacer el monstruo de nivel 4 con ella, a lo que este no comprende, y se pregunta si él es el monstruo de nivel 4,
pero rápidamente le pregunta si es un estudiante, a lo que el prota solo responde que él no es un monstruo. Este luego piensa que no puede tratarse de un estudiante de primer año debido a su poder mágico tan grande, pero se encuentra seguro que es más joven que él por su voz y su estatura, pero rápidamente cree que si se trata de un monstruo, solo que se encuentra disfrazado como estudiante, por lo que vuelve a activar su habilidad y con su máximo poder embiste con su guadaña, liberando un corte hacia el prota, pero antes de que impacte, repentinamente este despierta. El prota se encontraba enfrente, y le dice que si él fuera un monstruo ya lo habría acabado, mientras le señala la dirección en la que evacuó la princesa y la otra chica. Deus le dice que entonces él también evacúe ya que hay un nivel 4 en la torre, pero el prota le dice que él ya lo acabó, lo que lo deja completamente sorprendido. Deus le pregunta si por casualidad tiene una creste con forma de espada en su mano o espalda, a lo que el prota dice que no, a lo que éste le dice que incluso pueden aparecer en otras partes del cuerpo, pero el prota insiste en que no la tiene, a lo que Deus observa el casco y le pregunta si acaso él es un héroe, lo que sorprende al prota, pues ahora nos enteramos a qué se refiere con esa cresta en forma de espada, pues resulta que la persona que porta esta tatuaje, hereda el poder del antiguo héroe, pero si el héroe pierde la marca, deben seleccionar un nuevo portador inmediatamente. Deus menciona que desde que la heroína perdió su poder de héroe, no han podido seleccionar otro. También menciona que normalmente se selecciona otro héroe en máximo una semana, por esa razón cree que él puede ser el héroe, ya que alguien con semejante poder en un mundo sin héroe es imposible, por lo que le pide que se quite la ropa, ya que él lo ayudará a buscar la marca del héroe, a lo que el porta le dice que se calle, llamándolo pervertido. Luego de eso, el prota le recomienda que se vaya en busca de la princesa, mientras que éste también se marchaba. Por otro lado, la heroína aún se encontraba en un enfrentamiento contra el nivel 4, la gemela se encuentra sorprendida por las habilidades de la heroína, mientras que ésta consigue partir a la mitad al monstruo. Este cuenta que es inútil mantener la distancia con ella, ya que es capaz de interferir en el espacio-tiempo, incluso entre todos los héroes, ella tiene la mejor habilidad. Y aquí nos explican su poder de forma extraña, pues lo explican con una manzana que cae de un árbol y tarda 10 segundos en golpear con una roca, pero a diferencia de lo que ven los normales, la heroína al usar su habilidad lo ve de manera diferente. Esta es la explicación que dio la heroína de su habilidad, pero nadie ha podido entenderla, pero además, ella fue la única que se ha logrado enfrentar al monstruo nivel 5. El nivel 4 sabe que no tiene oportunidad de ganarle a la heroína, por esa razón utiliza su habilidad para distraer a la heroína con esta chica, que aparentemente formó parte de la vida de la heroína. Esa pequeña distracción fue suficiente para que el monstruo pueda tomar a 2 rehenes. Este le da 2 opciones a la heroína: salvar al joven que en su juventud acabó con la vida de una persona, pero al pagar por sus crímenes vive feliz con su familia, o salvar al viejo que ha dedicado toda su vida al país. La heroína se queda impactada, pero el monstruo no da tiempo de responder y acaba con ambos. Luego, las personas en el lugar comienzan a enfermarse y a perder la vida una por una. Ricky y la gemela se sorprenden por lo que están viendo. El monstruo menciona que con esa enfermedad no podrán acabar con la heroína, ya que es muy fuerte, pero ahora que ha perdido el poder del héroe tampoco puede acabarlos, por lo que le da una opción: si ella se corta el brazo, se irán de inmediato y dejarán vivir a los que quedan vivos, pero solo si ella se corta el brazo derecho. A todo esto la heroína solo observa impactada. El monstruo le recalca que no puede acabar con ellos, pero tampoco puede salvar a toda la gente, por lo que su única salida es que cumpla ese trato. A la heroína todo le parece muy molesto, la decisión de hacer la competición sabiendo sobre las amenazas solo por la política. Además, las amenazas de esos monstruos bastardos también la molestan, por lo que su decisión fue seguir peleando, por lo que a pesar de la distancia, la heroína utiliza su habilidad espacio-temporal y se acerca lo suficiente como para partir en 2 al monstruo. Este se sorprende por la potente habilidad temporal de la heroína, pero al ver que ésta no quiso aceptar el trato, este le dice al otro nivel 4 encargado de la enfermedad, que aumente la enfermedad para erradicar a todos, pero repentinamente la cabeza de este cae al piso, sorprendiendo al otro monstruo, pues el prota había llegado, sorprendiendo a la heroína. Ricky se sorprende al verlo. La heroína por fin conoce al prota disfrazado. En ese momento llega Deus, informando que ya se ha solucionado el problema del nivel 4 dentro de la torre.
la magia de enfermedad aún sigue afectando a las personas, mientras que Jade utilizando su magia protege a Ella y a unos más de la magia de enfermedad. El prota se apresura y comienza a decirle a Deus que utilice su habilidad de cortar la magia en donde se encuentran las personas, ya que a pesar de ser una enfermedad, sigue siendo magia, mencionando que la enfermedad causa problemas en los pulmones e infecciones, y que normalmente a las personas afectadas las colocan en cuarentena para tratarlas, lo que sorprende a la heroína, pues no comprende cómo es que sabe todo eso. A lo que el prota solo dice que no hay tiempo de hablar, pero en ese momento el monstruo nivel 4 aparece detrás del prota. Ricky le advierte, mientras vemos que el otro monstruo también se encuentra con vida, pero la heroína lo viene a partir en dos, diciéndole que no se confíe. Por otro lado, el monstruo de la enfermedad lanza más de esas bacterias al cambio de energía, por aumentar la potencia de la enfermedad, pero todas y cada una de estas fueron destruidas por el prota, lo que hizo enojar al monstruo. El prota le dice que si le parece pelear uno contra uno, ellos dos solos, a Ricky y a la gemela le parece una locura hacer eso, incluso a Deus, pero tiene cierta confianza ya que derrotó al nivel 4 de la torre, pero por si las moscas activa su habilidad por si necesita ayuda. Al monstruo no le interesa la propuesta del prota, pero aún así aparentemente acepta, comenzando a unir todas las manos a su alrededor en una sola. Esto impacta a Deus, pues si con las manos separadas ya era fuerte, con las manos juntas estará a otro nivel. Aquí nos cuentan más sobre el nivel 4 enfermedad. Este apareció hace 95 años en una ciudad llamada Polten, en la cual habían 6 millones de habitantes, pero un día de la nada apareció el nivel 4 enfermedad, que comenzó a esparcir una enfermedad por toda la ciudad, pero gracias al gobernante de esa época, quien mandó urgentemente el exterminio de ese monstruo, además de quemar sus restos, lograron alejarlo, pero a pesar de haberlo controlado, hubieron 5.9 millones de víctimas. Deus al ver la mano se sorprende, incluso la heroína, pero esta no tenía tiempo para sorprenderse, ya que mantenía un combate con el monstruo nivel 4, el monstruo de la enfermedad menciona que con la 11ª mano es capaz de eliminar a todo el mundo, más específicamente a 10.000 millones de personas, a lo que el prota se burla diciendo que eso es por ser un mosquito. Ahora enojado le lanza la mano, pero el prota no le importa lo fuerte que sea, y mientras se acerca la mano, yugue, piedra, papel o tijeras, a lo que al hacer tijeras, le gana y parte la mano a la mitad junto con el monstruo, mientras vemos al prota feliz por haberle ganado en el piedra, papel o tijeras. Todos quedaron sumamente sorprendidos por haberlo acabado de un solo golpe, pues ese monstruo es el que tiene el historial más oscuro de todos, pero luego de acabarlo, el muro mágico comenzó a desmoronarse, lo que dejó que los caballeros entren por la ayuda. Deus se encontraba cortando la magia infecciosa de cada persona, aunque habían algunos que no querían por miedo a la guadaña. El monstruo nivel 4 restante fue capturado por los caballeros del reino. El prota ya se planeaba marchar, pero la heroína le agradece por su ayuda, además de decirle si le responde una pregunta, se podrá de su lado en el juicio, a lo que el prota le dice que no irá al juicio. La heroína se enoja y le dice que no lo dejará ir tan fácil, pero al prota eso no le importa y solo dice que él es y siempre será el Hero, por lo que quiere que lo recuerden como el ser absoluto Juris. Una vez el prota se va, la heroína no tiene otra opción más que dejarlo ir. Ahora vemos al prota, quien se encontraba feliz por cómo salió todo, pues ahora definitivamente se encuentra en el papel del chico débil que falla al hacer magia de ataque, pero en secreto es un Hero. Ahora se encontraba fingiendo para que lo ayuden, por lo que lanza la roca y la deja caer sobre él, esto para que lo ayuden y lo sigan viendo como un débil. 2 semanas después, a pesar de las víctimas del lugar, toda la ciudad en el imperio se encontraban festejando por la victoria contra los monstruos nivel 4, aquí vemos al de las vendas platicando con el chico del espíritu de fuego. Estos ven al prota y a su hermana, estos se encontraban en otra mesa, el prota se encontraba comienzo hasta reventar, su hermana se alegra de que se encuentre bien a pesar del ataque del nivel 4, el prota se lamenta por no haber podido hacer nada contra ellos, pero Ella le dice que no se preocupe por eso ahora y que coma la deliciosa comida gratis. Por otro lado, el chico pelirrojo le pregunta al de vendas cómo fue su batalla contra el prota, pues como es un pueblerino cree que ganó, a lo que le responde que le ganó muy fácil, aunque en realidad perdió, y lo peor es que ni recuerda cómo, pero en ese momento llega la chica de pelo de esponja,
Esta le dice que se encontraba preocupada por él, ya que se enteró que el prota salió primero de la torre. El pelirrojo se sorprende, ya que jamás creyó que el de vendas hubiera perdido. Intenta negarlo, pero la chica de pelo blanco le dice que el prota es de los AMs poderosos del reino, que incluso reventó la cabeza del nivel 4 con su poder, lo que sorprendió al pelirrojo, y el vendado actúa diciendo que era obvio que perdería con alguien así. El pelirrojo comienza a reírse pensando que todo es una broma, pero la chica de pelo blanco le dice que no es broma, incluso luego de volarle la cabeza actuó como si fuera un débil, a pesar del abrumador poder mágico que mostró, por lo que cree que puede que esconda su poder real, aunque no sabe la razón, y cree que tal vez el reino lo esté guardando en secreto por si ocurre alguna guerra. Luego, el pelirrojo le pregunta sobre Deus. Le pregunta a la chica si en un 1 contra 1 sería capaz de ganarle a Deus, un estudiante genio que solo aparece una vez cada 100 años, a lo que ésta le dice que le tomaría menos de 10 minutos perder contra él, lo que sorprende al pelirrojo. Menciona que en una batalla contra él no duraría ni 3 minutos, a lo que el de vendas dice que si los monstruos no hubieran interrumpido el combate, el imperio hubiera perdido la competencia amistosa. El prota los escucha y se acerca, lo que hace entrar en pánico a todos. Pregunta de qué hablaban, a lo que estos dicen que solo estaban comiendo, pero en ese momento alguien cae sangrando. Esta persona menciona que siempre le sucede al beber alcohol, y llama a un médico, pero el prota se apresura y lo cura, haciendo que sane en un instante y pida más alcohol. Todos se sorprenden ver las habilidades del prota, y menciona que un mago debería poder usar magia de ataque, por lo que se lamenta por no poder usarla, a lo que la chica de pelo blanco se pregunta si la está poniendo a prueba. Ahora vemos a esta chica, quienes se encontraban viendo las celebraciones de los ciudadanos. Esta se pregunta por qué celebran después de haber habido tantas víctimas, a lo que esta otra persona cree que el emperador dijo una mentira para dejar tranquilo al pueblo, a lo que esta menciona que si hubiera estado en ese lugar, no hubiera habido ninguna víctima. Aquí nos presentan a esta chica, y resulta que el emperador solo nombra a 4 inmortales, y esta chica es una de ellas, Secras la heroína inmortal del reino. Le pregunta al hombre sobre Yuris, aquel enmascarado que en realidad es el prota, a lo que le dice que nadie sabe nada sobre él, si es aliado o enemigo, o siquiera si es humano. Por otro lado, debido a la aparición repentina de 3 monstruos nivel 4 en el imperio, se llevó a cabo una reunión con el Consejo Mundial de Defensa Unida para intentar prevenir si algo así vuelve a suceder. Aquí vemos a los representantes de cada imperio: Genei, emperador del reino Bajan; Bregidenus, el rey del imperio de la Herente; Armin, Santa Gracia papá, sí, eso mismo, yo tampoco entendí; y Múnich, representante de la República Federal. El uniformado inicia la conversación diciendo que debido a los recientes sucesos relacionados a los monstruos, quiere declararles la guerra a los monstruos e ir directos a ellos, a lo que a los demás les parece una locura, ya que actualmente ni siquiera cuentan con un héroe como tal, a lo que el religioso menciona que deben rezar a Dios, ya que desde el inicio de la humanidad siempre fueron inferiores a los monstruos. Por esa razón Dios les otorgó al héroe y la bendición, a lo que el uniformado le responde haciéndole una pregunta de manera irónica. Le pregunta que si la razón por la que aún no tienen un héroe es porque no rezan a Dios, a lo que el religioso se enfurece. Luego de que se calman y el uniformado se disculpa, estos comienzan a hablar el porqué de los atentados de los monstruos, y llegan a la conclusión de que es por la princesa, ya que estos buscan la bendición de Dios que ella posee. Además, los atentados fueron exactamente cuando ella se encontraba prácticamente sola, en los exámenes de ingreso, y en la competición amistosa, como si los monstruos conocieran sus horarios, por lo que llegan a la conclusión de que hay un espía que ha traicionado a la humanidad, a lo que el rubio menciona que él sabe quién es, diciendo que aquel espía es Yuris, el prota disfrazado. Llegó a esa conclusión por las repetidas apariciones de Yuris al momento en el que aparecen los monstruos. El religioso se enfada diciendo que le molesta que Yuris se haga llamar el absoluto, ya que menciona que el único absoluto es Dios. Además, no quiere perder la bendición de Dios que le quedan, por lo que pide que la princesa sea protegida en el imperio de gracia, a lo que el rey se niega, mencionando que la princesa será custodiada las 24 horas del día en el castillo. Al escuchar esa respuesta, el religioso pide que envíen al prota a su seminario como estudiante de intercambio, pues quieren
investigar más a fondo su curación instantánea, ya que cree que puede tratarse de una nueva bendición de Dios, a lo que el rey le responde que lo decidirá luego de una reunión interna. Una semana después un caballero llega para decirle al prota que fue seleccionado para unirse a las fuerzas aliadas mundiales debido a su talento. Al prota le sorprende que estén tan desesperados que incluso deban contratar niños, a lo que éste le responde que no irá al campo de batalla como tal, solo será seleccionado para prepararlo para el futuro, pero luego de la nada rompe el papel, pues vio que el prota tiene un botón negro, por lo que menciona que como plebeyo no debe tener talento y se marcha, mencionando que le hará saber a las autoridades que se canceló por falta de talento, mientras vemos al prota saltando de felicidad, pues este jamás quisiera unirse a las fuerzas aliadas mundiales, es más, solo quiere seguir bajando su reputación. Un rato más tarde, el caballero le informó de su decisión al religioso, ya que no entiende por qué se interesan en él si solo es un plebeyo, a lo que el religioso le dice que no es un plebeyo cualquiera, ya que tiene una habilidad de curación instantánea, a la cual han investigado, pero incluso parece que ni siquiera pertenece a este mundo. Además, este quiere todas las bendiciones de Dios en su imperio de gracia, por lo que deben poseer al prota a como de lugar, y la mejor forma de comenzar es uniéndolo a las fuerzas de alianza. Al escuchar eso el caballero regresó para reclutar al prota, pero este se negó y se fue corriendo. A todo esto el prota realmente no sabe qué es las fuerzas de alianza, pero aún así no quiere unirse. Al caballero le aprende la decisión del prota, pues rechazó un puesto que muchos desearían tener, por lo que menciona que el prota no solo aprobó como cadete, sino que también aprobó como elegido de la humanidad por los propios dioses. Ahora cambiando de escena, llegamos al día de ingreso al campo de entrenamiento de los chicos de la Alianza Mundial, la cual se llevará a cabo en esta mansión, en la cual también podemos ver a la chica rubia de antes, quien resulta ser el caballero imperial de la inmortalidad y comandante del campo de entrenamiento del ejército de la Alianza Mundial. Esta se preguntaba por qué llevar una tan mala cara después de haber sido seleccionado por la Alianza Mundial, mientras vemos al prota que por alguna razón fue seleccionado. Este ahora solo quiere hacer lo suficiente para que lo echen, pero al entrar a la mansión, quedó maravillado con todos los platillos. Aquí vemos a este hombre llamado Quiteodis. Este menciona que es el encargado de la supervisión de esta formación, además de ser el tercer comandante de la Alianza Mundial. El prota nota que ese hombre puede ser incluso más fuerte que su maestra. También menciona que si la heroína siendo maestra es tan fuerte como un comandante, en sus tiempos de guerra debió ser una de las más fuertes del mundo. El comandante menciona que la formación durará 2 semanas. Aquí vemos que el rubio y Deus también fueron seleccionados, pero luego de una charla motivacional, dan inicio al banquete, y el prota no esperó para llenarse los cachas de comida. En ese momento se acerca la chica media loca que ahora se ve normal. Esta también fue seleccionada, y es de esperar, ya que aparentemente es de esas genios que nacen cada 100 años. Esta menciona que sabía que el prota sería seleccionado, a lo que este le dice que planeaba retirarse, pero al ver la comida decidió tomárselo en serio, a lo que a esta le sorprende que el prota haga eso por la comida, cuando cualquiera daría lo que sea por estar en su lugar. Pero en ese momento se acerca a este otro chico, quien intenta llamar la atención de la chica de pelo blanco, pero ésta lo ignora, para luego decirle que no le interesan los débiles. Esto le molestó un poco, y se pregunta quién es el prota, a lo que éste se presenta, y éste lo conoce como el chico que entró de forma especial a la academia. Este le dice a la de pelo blanco que si quiere puede ir a su mesa, ya que ahí hay comida de mejor calidad, a lo que el prota también quiere ir, pero este se niega rotundamente por ser un pueblerino, a lo que la chica de pelo blanco le dice que no tiene nada de interés en él. Mientras tanto, el prota seguía comiendo, cuando de pronto este chico le roba un trozo de carne de su plato. El prota no le tomó importancia, pero cuando se estaba por meter un bocado de carne, aquel chico se la roba y se la come. Ahora solo quedaba el último trozo de carne, y el chico de pelo azul lo toma primero, pero el prota activa el 5% de su poder solo para aumentar su velocidad y robarle el pedazo de carne. Este lo muerde y lo deja en el plato. El otro chico se apresura y toma ese trozo de carne, pero al intentar comerlo, el prota le intercambió la carne por una verdura, y este se comió la carne. El de pelo azul se enfurece y algo en su cabeza comienza a brillar, pero un hombre llega para golpearlo.
diciéndole que no debe usar su motor solo por tonterías, ya que podría destruir todo el edificio. Además, el motor aún está incompleto por lo que solo debe utilizarlo en un momento de emergencia. Estos son Johnny y Arini, ambos pertenecen a la Federación Republicana Libre, básicamente a la federación de aquel uniformado de antes. El pelirrojo le dice que tiene más carne en otras mesas, a lo que el de pelo azul le responde que la carne sabe mejor cuando se la robas a los fuertes, lo que dejó sorprendido al prota, pero en ese momento el rubio se entromete diciendo que cuando los insignificantes levantan la voz arruinan la fiesta, lo que hizo enfurecer a Arini. Este también dice que son tan insignificante que la Federación Libre seguramente caerá, lo que hizo enojar al peli azul, a lo que su compañero lo detiene y le responde diciendo que al menos ellos no se quedan como perros esperando una respuesta de un dios, pues aparentemente este rubio pertenece a aquella asociación religiosa. Esto lo hizo enojar, quien pide saldar cuentas afuera, pero en ese momento llega la chica rubia, quien selecciona a los 5 involucrados al primer pelotón, dejándolos completamente sorprendidos. El de pelo azul se sorprende al ver a la heroína inmortal, a lo que el prota no entiende a qué se refiere con inmortal, a lo que estos explican que el emperador decidió dar el título de el inmortal a 4 personas, esto para compensar la falta de un héroe, ya que el anterior héroe se encontraba en el reino del prota, por lo que para no tener disputas diplomáticas decidieron llamarlos así, ya que 4 de estos equivalen a un verdadero héroe. La chica rubia menciona que ella será la encargada de entrenarlos durante las próximas 2 semanas, por lo que una vez reunidos afuera, esta menciona que primero deben seleccionar a un líder. Esta les dice que la intensidad del entrenamiento será suave, y no hay planes de dar de baja a nadie, pero menciona que eso sería aburrido, por lo que ella personalmente se encargará de que hayan abandonos, y ahora sí, esta planea iniciar la prueba para determinar quién será el líder del equipo. Estos comienzan a discutir por quién será el líder, ya que el líder debe ser el más fuerte. El rubio cree que debe ser el líder. La de pelo blanco le pregunta al prota si se postulará para ser el líder, a lo que éste dice que no, ya que es muy débil. El pelirrojo menciona que si se trata del más fuerte entonces el líder debería ser Johnny, a lo que la inmortal menciona que la decisión de quién será el líder lo decidirá ella, por lo que uno por uno tendrán un combate contra ella, ya que menciona que ella puede saber quién es el más fuerte simplemente con un combate de espadas. Johnny decide ir primero, sacando un aparato que luego de unos giros se convierte en una especie de espada motosierra portátil. La inmortal inicia el combate lanzándose, pero este logra bloquear su especie de varita de flor, pero la motosierra se activa y comienza a cortarla, por lo que decide tomar la distancia. Esta se sorprende por la tecnología de la Federación, para luego volver a lanzarse con aún más fuerza, pero luego de uno que otro intercambio de bloqueos que llegan hasta la etapa 5, esta decide terminar el combate, pues aparentemente, cada vez que la inmortal se lanza, cada vez utiliza más poder, llevándolo por etapas, a lo que Johnny se queja diciendo que aún no ha demostrado ni la mitad de su poder, a lo que ésta le dice que no será necesario, ya que esto es solo una simple prueba. El siguiente sería Arin. Este menciona no ser tan fuerte como Johnny, pero que aún así hará su mayor esfuerzo. Estos comenzaron su combate, pero la pequeña prueba terminó apenas en la etapa 3, el rubio se burla del pelirrojo, y ahora era su turno, pero solo llegó hasta la etapa 4, la siguiente sería la chica de pelo blanco, que al iniciar el combate, esta logró bloquear incluso hasta la etapa 5, lo que sorprendió a todos. La rubia le pregunta si sus ojos están malditos, y ahora la inmortal se lanzaría liberando aún más poder en la etapa 6, mencionando que la etapa 6 es la de un caballero de rango superior. Esta la espera pacientemente, a lo que ésta repentinamente ve la flor de la rubia, logrando esquivarlo. Todos se sorprenden, pero la rubia vuelve a atacar por la espalda, pero la chica de pelo blanco logra reaccionar y bloquea el ataque con su codo el tanque de rango 6. Esta se sorprende, pues menciona que esa chica ya posee un poder de caballero de rango avanzado, y tiene mucha curiosidad por verla cuando crezca. Esta le dice que será todo por ahora, ya que debido a bloquear su ataque, su brazo terminó herido. Esta también se disculpa porque utilizó un poco de su fuerza, pero la chica de pelo blanco quería continuar y llegar a la etapa 7, pues menciona que está cansada de huir de los fuertes, a lo que la rubia le dice que no será necesario, ya que solo se lastimará aún más, pero que le dará otra oportunidad la próxima vez. Ahora era el turno del prota,
Esta le pide al prota que utilice su verdadera fuerza, ya que aún necesita coraje, a lo que el prota no le responde, y corre hacia la instructora, mientras que el rubio se ríe pues no confía en nada en el prota, y si pierde en la primera etapa, es muy probable que lo expulsen. El prota menciona que se olvidó de traer su bastón, por lo que hará la prueba con una rama, a lo que el rubio se ríe, pero para su apresa, el prota avanzó fácilmente por la etapa 1, 2, 3, 4, incluso la 5, estos no podían creer el poder del prota, a lo que éste menciona que originalmente planeaba terminar la prueba en la etapa 2, pero debido a la petición de la chica de pelo blanco decidió seguir adelante. Este también se pregunta por qué le pidió eso, pues se supone que es el más débil, pero cree que se debe a su poder de curación, pero como no es una pelea real, cree que bloquear sería suficiente. La rubia se enoja porque a pesar de haber llegado a la etapa 6 no se encuentra concentrado, por lo que lo ataca con la etapa 6, pero el prota esquiva el ataque como si nada, para luego hacer desaparecer por completo el poder mágico que expulsaba a la rubia, lo que la sorprende, además de sorprender a todos. Estos no comprenden qué es lo que sucedió, y el de pelo azul menciona que más que hacerlo desaparecer, lo borró por completo, lo que sorprende al pelirrojo, pues borrar una energía como si nunca hubiera existido desafía incluso las leyes de la física. El rubio también encontraba sorprendido y furioso por lo que veía. La rubia ahora aumentaría a la séptima etapa, y el prota le pregunta si eso no es sorprendente, pues este no quiere destacar, pero la rubia junto al prota desaparecen, repentinamente, sorprendiendo a todos, para luego ver que el prota logró bloquear fácilmente la séptima etapa, pero para su mala suerte, la rama se rompió, lo que hizo que termine perdiendo. La rubia ahora pide que todos se reúnan, pues anunciará quién será el líder del equipo, y un haba se reúnen. Esta anuncia el puesto que quedaron todos. El prota fue el que quedó en mayor puesto, a lo que este muy preocupado le pregunta si eso es algo común, a lo que ésta lo ignora y menciona que el líder del equipo sería el pelirrojo, a lo que el rubio se enfurece, y cree que debería ser la de pelo blanco que llegó hasta la sexta etapa, a lo que el de pelo azul menciona que si se trata de etapas, entonces debería ser el prota, ya que llegó a la etapa 7, la rubia menciona que el líder no solo es el más fuerte, sino aquel que es capaz de tomar buenas decisiones, por lo que ésta termina la pequeña reunión y se despide hasta el día siguiente. La peli blanco le agradece al prota, a lo que éste le dice que solo tuvo suerte. El pelirrojo le dice que se encuentra emocionado por estar en el mismo equipo que el prota, pero el peli azul le dice que él es más fuerte, por lo que el pelirrojo se lo lleva. Por otro lado, el rubio le dice que lo reconoce como él es fuerte, a lo que el prota le dice que solo fue suerte, pero este no le cree, pues sabe que la prueba de hoy requería mucho más que solo suerte. Esto dejó al prota muy preocupado, pues jamás imaginó que sus acciones de hoy harían que su plan de ser el más débil se fuera para abajo. Al día siguiente, los vemos entrenando cardio. Estos ya se encontraban muy cansados, por lo que la rubia les pide que descansen. Esta menciona que tiene una reunión por lo que se tiene que ir, por esa razón dejó a cargo del pelirrojo. Estos notan que son el único equipo que se encuentra entrenando, pues los demás solo se encuentran disfrutando y comiendo. Esto les parece extraño, además de necesitar 2 semanas para seleccionar a genios entre genios, lo cual es demasiado tiempo, por lo cual creen que puede haber otro motivo por el cual los reunieron a todos. Ahora cambiamos de escena, donde vemos al religioso. Resulta que todo esto fue planeado por el religioso, pues quiere al prota en su país, ya que aún cree que su poder es una bendición de Dios, pero nada había resultado como él había planeado, ya que su plan era que el prota acabe en el tercer escuadrón, pero por culpa de la rubia terminó en el primer escuadrón, por lo que se encuentra muy furioso. El caballero le pide disculpas, pero también menciona que no es un problema que el prota haya quedado en el primer escuadrón, ya que alguien más quedó en el primer escuadrón que pertenece al cuerpo de la espada sagrada. Y regresando con el equipo del prota, llega esta chica llamada Meiba, quien menciona que no pudo asistir a la ceremonia de ingreso. Aquí nos cuentan que es esa organización de cuerpo de la espada sagrada. Al parecer es una organización que se ensucia las manos por el bienestar del Imperio de Gracia. Como recién llegada, el de pelo azul quiere hacerle una prueba de fuerza, pues el rubio no la quiere en su equipo por ser plebeya, pero el pelirrojo se lo lleva y deja que la prueba la haga la chica de pelo blanco. Por lo que sin más rodeos pasamos al enfrentamiento. Esta la ataca mandando un saludo,
Esta logra bloquear el ataque fácilmente y pregunta si pasó la prueba, pero esta le dice que ese solo era un salido, y tomándola por sorpresa la ataca de verdad, pero luego de que el polvo se disperse, vemos que esta logró bloquear el ataque. El pelirrojo nota que realmente el ataque la tomó desprevenida, pero su cuerpo se movió instintivamente para bloquearlo, pero sin más, decide que la prueba termine, pero aparentemente esta no quiere terminar con el combate y se lanza hacia ella, pues quiere ver todo su poder, pero la de pelo blanco esquiva su ataque, a lo que Meiba libera un gran poder que hace que la peli blanca se lance hacia ella, pero de un momento a otro vemos al prota en medio de las dos. La de pelo blanco se encuentra muy impactada por lo sucedido, pues luego de sentir la intención asesina de Meiba, esta atacó instintivamente, pero para su sorpresa, Meiba no se defendió y recibió su ataque. Meiba ve al prota muy asombrada, pues pudo verificar que la curación instantánea del prota es muy poderosa, que incluso tardó menos de un segundo en curarla. Ahora sabe que el prota es el objetivo al que debe eliminar, pero debe hacerlo cuando se encuentre completamente distraído, ya que podrá curarse en un instante. A todo esto el prota le pregunta si se encuentra bien, pues nota su cara muy roja, lo que la deja completamente avergonzada.